otra vez tratando de conectarlo a los parlantes. Espero que me escuchen en todo caso. Muy buenos días, Omar, Sofía, Alejandra, Camila, Natalia, Brigitte. Am, yo espero que se escuche bien en todo caso. ¿Se escucha bien? Y se escucha claramente ya. Entonces vamos a subir los archivos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue el examen? Váyanme contando su experiencia traumática en este segundo examen en la P. Espero que les haya ido bien, al menos en la parte de historia, espero que les haya ido bien, ¿no? Porque ya sabes que los otros cursos no sé, en todo caso igual te deseo lo mejor, como te dan los saludos en Navidad, pero o sea, se supone que al menos en este curso tienes que haber hecho todas, ¿verdad? ¿Qué les preguntaron, no? Como ya no les dan el examen en físico, ya no sé qué cosas les preguntaron. Eh, sí, 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 ¿qué les preguntaron? ¿Qué- ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal les fue? ¿Vino lo que estudiamos, lo que vimos en clase? ¿Necesitabas leer más libros aparte de la información que ya te habíamos dado en clase o es suficiente? Al menos en historia, ¿no? Porque en otros cursos sí, no sé, ya desconozco. ¿Cómo estarán? Yo espero que estén bien igual. Ah, entonces la gente está contestando aquí en los comentarios. Sí, a ver, ¿qué dice? Omar dice, pero no lo vemos. Ah, ya, no me ven. A ver, vamos a ver yo pensaba que iba a ser sobre el examen. A ver, vamos a tratar de vernos entonces. Eh, ¿Qué será? ¿Será esto? Me imagino. A ver, sí, ajá. Vamos a ver. Aquí. Ya, bueno, entonces sí, vamos a comenzar con la clase y a ver, no, ¿qué más dicen? Historia sí estaba fácil. A mí me da gusto que a ustedes historia les parezca fácil, porque si tú le preguntas a otros compañeros de otras aulas, entonces, si les parece fácil historia, en buena hora. Horror al vacío, ya no se pasen, pues, ¿no? Yo me imagino que Omar habrá contestado esa pregunta bien, ¿no? El horror al vacío, dice, profesor, me preguntaron sobre el horror al vacío. Bueno, entonces, claro, la cerámica que había centros especiales para su fabricación, ya saben, si lo comparas con los Nazca, que son del mismo periodo, son los mexicanos, tienen producción artesanal por especialistas. Ya esa gente ha estudiado, Omar ha estudiado, muy bien, Omar, bien por ti. Bueno, entonces yo espero que el resto de la clase les haya ido bien, porque si no, imagínense, o sea, sí, pues no espero que les haya ido bien, al menos en la parte de historia. Y si el curso de historia te parece fácil, o lo que te preguntan te parece fácil, pues hago, porque, o sea, tienes como que 18.000 cursos, un curso menos, un dolor de cabeza menos, creo que te va bastante bien. Bueno, dicho esto, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de... Bueno, esta clase en realidad inicia donde realmente nos quedamos, pero en historia universal. Para poder, para poder cuadrarte bien en esta realidad, vamos a presentarte el material que ya te han dado en realidad. A ver, que creo que es este. Sí, es este. A ver, chicos, entonces vamos a, ya si tienes alguna pregunta sobre el examen, lo dejas en el chat, ya por ahí vamos contestando, pero vamos a meternos ahora aquí, la ilustración. Eh, bueno, todos sabrán su separata virtual o física. Abre tu separata, vas a de hecho tener que anotar algunas cosas, ya sabes, es la recomendación, al menos en esta parte del curso. Ya te habrás dado cuenta a estas alturas que mirar todos los videos pasados en los cursos que de repente no estudias en su momento es complicado porque tiene más cursos, ¿no? O sea, esto es como una ola, ¿no? La ola avanza y tú tienes que tratar de estar en la cresta de la ola, ¿no? Porque si no, se va y te deja rezagado. Entonces, la ilustración, el siglo de las luces. Siglo XVIII, cada vez que te hablen de ilustración, imagínate, piensa tú, recuerda el siglo XVIII. Profesor, siglo XVIII, bueno, no está de más repetirlo. Al siglo XVIII ya sabes todo lo que va desde 1700, si no lo sabes te lo estoy contando ahora, hasta 1799. Eso es el siglo XVIII. Pero, pero por qué, digamos, se llega a este punto? Bueno, recuerda que ya estamos en la edad moderna, y más bien en el siglo XVIII acaba la edad moderna y se inicia la edad contemporánea. Eh, la toma de Constantinopla, que ocurre en 1453, va a generar, queriendo o sin querer, cambios importantes en la historia del planeta Tierra. Uno de esos cambios, como ya lo has estudiado, lo hemos estudiado, es el descubrimiento de América, y anterior a ese es el impulso que van a darle los intelectuales bizantinos al humanismo y al renacimiento.
Además recuerda que producto del final de la Edad Media, las cruzadas, el renacimiento urbano comercial, que creo que por ahí también ahí alguien se lo preguntaron, eh, va a haber un retroceso respecto de la autoridad de los señores feudales y más bien las monarcas van a comenzar a adquirir más poder. Y la iglesia también va a comenzar a perder poco a poco la influencia o su papel en la escena política y hasta económica en el mundo. Um, sí, sí, sobre todo en la Edad Media tenía mucho poder. Bueno, el caso es que para el siglo XV al siglo XVI surge lo que se conoce como la monarquía autoritaria, que yo sé que muy de volada se lo mencioné al final de la clase, la última clase que tuvimos en Historia Universal. Sin embargo, la monarquía autoritaria comienza a concentrar el poder en los pueblos. Tienen cinco instituciones que también están separadas, son la diplomacia, el ejército permanente, la burocracia, las cortes. Ahora ya no son nobles, señores feudales, ahora son nobles cortesanos porque viven dentro de la corte del Palacio del Rey. Y me estoy olvidando de una más. Burócratas, diplomacia, ejército permanente. Y hay una más que me estoy olvidando. Pero ya bueno, el caso es que después de eso, del siglo XVI, cuando se comienza a concentrar el poder, digamos, la cúspide o el apogeo de esta forma ahora de entender el gobierno respecto o bajo la autoridad de un monarca, surgen las monarquías absolutistas. Es sencillo en realidad, ¿ah? Cuando tú escuches hablar o cuando algo te insinúe, está bien, porque este tema tiene que ver con eso. Cuando algo te insinúe que un monarca, en una pregunta que te puedan hacer, tiene completo poder, o sea, el monarca, el gobernante, el rey, tiene poder absoluto, tiene poder ejecutivo, tiene poder legislativo, tiene poder judicial, el tipo manda a matar a alguien, nadie le dice nada. Si algún tema o alguna pregunta te insinúa eso, entonces estamos hablando de las monarquías absolutistas. Es sencillo porque el monarca tiene poder total, tiene poder absoluto, tiene control total sobre su territorio, sobre su gobierno. Nadie le dice nada. Y son tres principios de la monarquía absolutista que San Marcos y la Pre lo han preguntado sin cansancio, sobre todo el providencialismo, por eso vamos a comenzar por ahí. El providencialismo dice que el monarca gobierna por designio divino. El centralismo, que el monarca concentra los tres poderes del Estado, y el realismo, aquí hay, digamos, dos definiciones, tú usa la que más te convenga dependiendo de la situación. La primera dice que el rey gobierna sin límites en la tierra, regalismo, o sea que al rey nadie le limita su poder, solo Dios podría hacerlo. Pero en este caso el monarca habla directamente con Dios. Ahora, la definición que está en la separata de la semana pasada en Historia Universal te dice que el rey gobierna por sobre la iglesia. Claro, dándote a entender de que antes la iglesia limitaba el poder de los señores terrenales, ¿verdad? Los monarcas, ¿no? En cambio ahora ya no. El monarca es un monarca absolutista. Cuando llegan los ilustrados y sobre todo desde la burguesía, porque la ilustración es un movimiento ideológico que van a hacer en la burguesía, van a comenzar a cuestionar y a criticar la sociedad, la estructura social, la estructura económica, y de hecho van a comenzar a criticar absolutamente todo lo de su tiempo. La ilustración se va a meter con la religión, se va a meter con la política, se va a meter con la economía, se va a meter con la sociedad, se va a meter con la cultura. ¿Y por qué, profesor? ¿Porque son pesados? No, sino porque comienzan a sapere aure, ¿no? Acuérdate, tú has estudiado, bueno, menos yo espero que hayan estudiado a Immanuel Kant, ¿verdad? Este filósofo alemán o germán. El caso es que él decía, atrévete a pensar, o sea, ser ilustrado, o sea, si tú quieres ser ilustrado, si tú quieres ser ilustrada, y en realidad es una cosa muy chévere porque tiene que ver con madurar desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Porque un ilustrado desde el punto de vista de Kant, y esto no lo digo yo, lo dice Immanuel Kant, ¿quién es? Es alguien que se atreve a pensar por sí mismo, es una persona que se atreve a investigar por sí mismo, no se queda simplemente con la información que le da el filósofo, el científico o el sacerdote, sino que va y investiga, va y se atreve a conocer por sí mismo, no tiene temor de coger un libro, de buscar información y aprender algo por sí solo o por sí solo. Entonces, según Immanuel Kant, esa es la misión y esa es la ilustración, ¿no? Sapere aude, ¿no? Atrévete a conocer, atrévete a pensar por ti mismo o por ti mismo. Entonces, la ilustración va a criticar esto, porque esta sociedad en la que tú y yo vivimos, no sé en qué sociedad vivimos usted y yo, ya bueno, a ver,
Tú y yo vivimos en una sociedad de la sociedad de clases, ¿no? ¿Te acuerdas de nuestra pirámide social? Bueno, la pirámide social en la que tú y yo vivimos en la actualidad dice que, en teoría, y digo en teoría porque ya sabes que aquí la aplicación de esto que es algo que en nuestro país y en los países latinoamericanos, no sé, una palabra un poco extraña, la ley, ¿no? O sea, en teoría todos somos iguales ante la ley. Tú puedes ser de una clase social alta, te puedes podrir en plata y puedes ir en una zona recontra pichaza y de repente no le hiciste en una fiesta de promoción, sino te fuiste al Caribe con tus patas. Normal. O también puedes ser de la clase media, ¿no? Tienes, ya sabes, todos los servicios habidos y por haber, tienes hasta Spotify, ¿no? Cuando no tienes para pagar el Spotify, pero ahí lo tienes. Y, y digamos, normal, la clase media, o también puedes venir de un asentamiento humano, ¿no? No sé, Pachacútec, sector G, a la vuelta del cerro, lado B. Conozco esa dirección porque existe, o existía en todo caso hace unos 15 años atrás. Pero, cuál es el ideal de nuestra sociedad actual? Que no importa si tú eres de la clase alta, media o baja, en teoría todos somos iguales ante la ley. Esa ley está hecha por nuestros representantes. Te puede gustar o no, lo cierto es que según tu curso de educación cívica, los representantes del pueblo peruano son los padres de la patria que están encarnados en los congresistas, ¿verdad? Que ya sabes que llegan ahí por voto popular, representando a departamentos o regiones. Eh, y entonces esa es nuestra sociedad actual, se le llama la sociedad de clases, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja. Esa sociedad es la que imaginaron los ilustrados y por la cual ellos van a pelear. O sea, la sociedad en la cual tú y yo vivimos en la actualidad es una sociedad que en realidad se la van a imaginar y van a pelear por implantar este modo de vida los ilustrados, ¿no? De la Revolución Francesa. Y luego esto se va a expandir a otras partes del mundo ya para el siglo XIX, o sea, de 1800 a 1899. Bueno, con esta introducción un poco extensa, de unos 15 minutos o menos en realidad, porque creo que la clase inicia un poquito más adelante, ahora sí, ubícate tu separata y vámonos para allá. Ya, a ver. Entonces, la ilustración, algo tan elemental como la definición, es algo que la preta puede preguntar. ¿Cómo, profesor? Sí, la definición te puede preguntar la preta, así que dale, subraya. Es el movimiento ideológico burgués. Profesor, ¿qué es la burguesía? La burguesía es una nueva clase social, porque, a ver, te decía que nosotros vivimos en la actualidad en esta sociedad, que es la sociedad de clases. Pero antes de la Revolución Francesa, la sociedad en la que tú y yo vivíamos, o la única alternativa posible para este lado del mundo, porque también está el mundo árabe y el asiático, era tener la sociedad estamental. ¿Te acuerdas de la Edad Media, la sociedad estamental? Noble, clero y la plebe, ¿verdad? Bueno, la burguesía es una nueva clase social que nace dentro de este tercer estamento, que es la plebe. Los burgueses no son nobles, ¿ah? Acuérdate de eso. Un burgués no es un aristócrata, no es noble, no es hidalgo. Un burgués es una persona que es como un microempresario, para ponértelo en términos muy, muy elementales. Es una persona que tiene su negocio propio. No es sastre, no es zapatero, no es panadero, pero puede venderte esas cosas. Es comerciante. O también te puede prestar dinero. De repente en tu casa conozcas a una señora, a una vecina, casi siempre son mujeres, no sé por qué, o tal vez es un señor que presta dinero y que siempre está vendiendo cosas, siempre está haciendo algo, porque son así, son comerciantes, son negociantes. Ese sería un burgués en todo el sentido de la palabra del que estamos hablando. Ahora, hay burgueses que logran acumular mucho dinero y ahí está el detalle, porque son gente, la burguesía no solamente es gente que trabaja y chambea, también es gente educada. De hecho, la ilustración, como dice tu separata, nace en la burguesía. O sea, este movimiento ideológico que te permite cuestionar y criticar tu entorno, criticar la religión, la política, criticar la economía, criticar la sociedad, van a ser dentro de este grupo. Y ahora, ¿por qué nace aquí? Porque los burgueses, desde que aparecen como clase, y la burguesía se piensa que comienza a aparecer en el siglo XI, con el renacimiento urbano comercial en adelante, ah, ya sabes, tienen plata, pero no tienen caché, pues, ¿no? No tienen alcurnia, no tienen peregrino, no tienen raza, ¿no? Entonces, aunque te parezca chistoso, ya para el año 1400 en adelante se comienzan a extender títulos de nobleza, o sea, te podían volver noble. De hecho, si te acuerdas la clase de la semana pasada, en la capitulación de Toledo, uno de los privilegios que les van a dar a los conquistadores, a Diego de Almagro, es volverlo hidalgo, o sea, convertirlo en noble. Esta figura sí existía, porque imagínate todo el caso
que tú vengas de una familia rancia, pues, ¿no? Esas familias viejas, añejas, ¿no? Esas que vienen desde la época de la desintegración del Imperio Romano, ¿no? Quién sabe, de repente todavía recuerdan que tú estás entroncado con los Julius, ¿no? Que es la familia Julio César. Entonces, sí, tienes mucho peregrí, mucha vaina, pero tienes plata, ¿no? Entonces, ¿quién tiene plata? El hijo o la hija del señor que vende especias y te presta plata en la ciudad, que es el burgués, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te casas, bueno, con esa persona, casas y no te escandalices, que es lo más normal del mundo. Creo que es en el mundo romano que tenía una frase que es algo así como que los pobres se casan por amor, los ricos por poder. Entonces, qué locura, ¿no? Pero hay gente así en realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, comienza a extenderles títulos de nobleza. Entonces, sigamos con la definición de ilustración. Se basa en el uso de la razón. Esta es una idea muy importante porque tú puedes anotar ahí en tu separata que para el siglo XVIII la razón, que es esta capacidad que tú y yo tenemos de pensar, ¿eh? Esa es la razón para ellos, nos va a llevar al progreso. Entonces tú lo que vas a escribir en tu separata es la razón, o sea, un concepto para definir la ilustración, la razón como idea de progreso. En teoría, y de hecho tú eres el mejor ejemplo de esa idea, porque tú crees y estás convencido, en teoría, o al menos tienes una vaga idea de que ingresando a la universidad, o sea, estudiando, quemando pestañas, anotando así como loco en sus aparatos, y repasando mucho, a pesar de que, digamos, el contexto esté en contra de ti, porque siempre uno tiene esa idea, ¿verdad? Que todo te juega en contra, ¿no? Que justo a ti te tocó una pregunta que hubieras estudiado, pero a otro sí le tocó una pregunta. Um, A pesar de todas esas dificultades, tú tienes la idea de que ingresando a la universidad vas a progresar, económica, socialmente, pero de alguna manera vas a progresar. ¿Sí o no? Bueno, esa idea de que si tú estudias, progresas, viene de la ilustración, porque antes no existía. Miren que eso viene de la ilustración. Segunda idea, nace en la burguesía. Tercera idea, eh, la naturaleza del hombre, dicen los ilustrados, es ser racional, o sea, es pensar por sí mismo, ¿no? O sea, pensar, pensar. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad. De Homo sapiens, eh, solo que hay que ilustrarlo. O sea, no es que haya alguien que sea bruto porque es bruto porque es bruto. No, 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 no. En realidad hay que enseñarle, hay que ilustrarlo para que esa persona sea autónoma, sea independiente. Si tú quieres ser libre e independiente, desde el punto de vista ilustrado, tienes que mantenerte por ti mismo. Porque si no, tú no te mantienes por ti mismo, entonces no eres completamente libre y no eres completamente independiente. Tanto en tu forma de pensar como, digamos, en tus actividades económicas. Bueno, dicho esto, sigue subrayando, déjame leer, dice, promueve y subraya a partir de ahí, seguimos acá, seguimos todavía aquí en el tema, promueve el pensamiento crítico y reformista contra la sociedad del antiguo régimen. Entonces, finalmente, ¿de qué se trata esta parte del curso? De que la ilustración va a criticar la sociedad estamental, o sea, va a criticar lo que quedaba de la sociedad feudal y van a proponer ellos una nueva forma de concebir la sociedad, que es la sociedad de clases. O sea, que todos seamos iguales ante la ley. La ley, obviamente, hecha por representantes del pueblo, condensada en la Constitución. ¿Y cuál es la diferencia, profesor, entonces, con eso? Bueno, que ¿quién nos va a gobernar entonces si ya tenemos una Constitución? Acá no se hacen faltas, ¿eh? Los ilustrados van a decir, bueno, algunos van a decir, puede ser el rey. Si es un rey, sería un monarca, escucha, no te pierdas, constitucional. ¿Bien? Si es un monarca, sería un monarca constitucional porque este monarca va a gobernar con un conjunto de leyes hechas por representantes del pueblo. Y obviamente si eres un monarca constitucional, la constitución, o sea, la ley, limita tu poder, porque la ley va a decir cuáles son las funciones del rey. Y los monarcas absolutistas se van a oponer a eso, porque no van a querer, como reyes absolutistas, que nada limite su poder. Bueno, y si no quieres ser un monarca constitucional, van a decir los ilustrados, no hay rollo, porque también puede ser un presidente. ¿Sí? Un presidente. Ya no me alcanza, pero te escríbelo ya. Presidente. ¿No? ¿Quién gobierna? Puede ser un monarca o un presidente, pero sea quien sea que gobierne, debe de gobernarnos bajo un marco legal. Un conjunto de leyes que limiten los poderes y delimite los poderes además. Los monarcas van a pelear contra eso. No lo van a lograr al final porque finalmente la gente va a reclamar un cambio, pero ese proceso que te estoy corrigiendo eso es lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, dicho eso, entonces, información básica, sigue subrayando en el primer, acá, subraya aquí, por favor, subraya siglo de las luces, siglo XVIII,
Sirve de la luz es iluminar, ¿no? Iluminar el cerebro del hombre, ¿no? Sí, la razón va a iluminar tu cerebro, sí, es verdad. Am, Hay una frase que creo que lo dice un periodista, algo así como, no, la frase dice algo así como, si has nacido pobre, como quien habla, no hay acto más revolucionario que puedas hacer que estudiar. Estudiar te va a liberar de las cadenas de la ignorancia. Conocer, leer, y cuando digo leer no me estoy refiriendo a que tú leas lo mismo que yo leo, ojo, no, no te equivoques. Cuando yo digo que estudies, que leas, que te informes, me refiero a aquello que a ti te gusta. O sea, si tú tienes alguna pasión, algún vacilón, que pueden ser desde los más inocentes hasta los más locos, o por ejemplo, no sé, te gusta la música asiática o te gusta cocinar cupcakes, pero mantente informado sobre eso, lee, investiga y vas a descubrir que hay toda una historia detrás, todo un conjunto de información y de saberes detrás de aquello que a ti te gusta. Y eso te va a mantener justamente esta idea, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Investiga, conoce, no tengas miedo de aprender. Pero bueno, eso va a iluminar nuestro entendimiento y eso nos va a liberar de las cadenas de la ignorancia. Ese es el fin, ¿no? Ese es el fin, que ya desde el humanismo ya se atisbaba esto, ¿no? Pero aquí ya se va a dar mucha fuerza. Nació en Inglaterra, ojo, nace en Inglaterra, pero su apogeo se va a las ideas de John Locke, pero su apogeo se va a dar en Francia, así que no te vayas a olvidar de eso. ¿Por qué? Van a combatir contra el absolutismo, ya sabes, monarquías donde el monarca concentra todos los poderes del Estado y además son monarquías estamentales, no son sociedades estamentales. ¿Cuáles son las características? Bueno, es aquí donde ya vamos a comenzar a hablar de la palabra liberalismo, de la palabra libertad, de la palabra libre. Aquí nace, de hecho, el liberalismo como un movimiento ideológico asociado a la burguesía y a la derecha. Entonces, subraya liberalismo, subraya que hay una primacía de la razón, hay un optimismo, la fe en el progreso, ahí anota eso que te dije, ¿no? O sea, la razón como idea de progreso. Si tú estudias y tú quemas pestañas, vas a progresar en la vida. Y o sea, es loco porque el mejor ejemplo de eso eres tú mismo. Que no quisieras ingresar a la universidad o quieres ingresar a la universidad para desbloquear algún nivel o alguna dificultad de un juego, ¿no? Acá está mi cartón de San Marco, nivel desbloqueado, ¿no? Challenge, de hecho, ¿no? O sea, no creo que sea para eso, ¿no? Entonces, se supone que tú eres el mejor ejemplo de eso. Quieres estudiar para progresar, de alguna manera, de alguna forma. Quieres seguir desarrollándote como persona y no piensas hacer uso de tus habilidades físicas sino de tus habilidades mentales para eso. Entonces, vas por buen camino. Luego tenemos lo que se conoce como la teoría del buen salvaje. Sobre la teoría del buen salvaje es relativamente sencillo. Básicamente es el cuestionamiento de lo siguiente. ¿El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe? ¿O, o el hombre es malo y es el que corrompe a la sociedad? Entonces, en la teoría del buen salvaje, básicamente decían que el hombre era bueno por naturaleza y que era la sociedad la que lo corrompía. Entonces, para evitar que la sociedad lo corrompa, coño, hay que ilustrarlo. Es un espíritu crítico y acuérdate, van a cuestionarlo todo. Se van a meter con la política, con la economía, con la cultura, con la sociedad, con la religión. Se van a meter con todo el mundo y eso lo vas a ver en un momento. Ahora, cada uno de estos tipos que están acá, sobre todo los tres primeros, no te pierdas, ¿ah? Ya, si vamos a, ya vamos a cambiar de página. Rousseau, Montesquieu, eh, y Voltaire va a criticar uno de los principios de el absolutismo monárquico. Bien, así que muy atenta, porque lo que son las clases de filosofía, cada uno de estos autores ilustrados, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, van a cuestionar a través de ensayos, a través de escritos, a través de textos, estas ideas del absolutismo monárquico y van a tirárselas abajo y van a proponer una alternativa. Entonces, a ver, eh, Voltaire dice, ¿no? Considera el mayor crítico del antiguo régimen, o sea, de la sociedad estamental, ya sabes, nobleza, clero, plebe. Él va a escribir El Cándido y Cartas Filosóficas. Ya, subraya cartas filosóficas y escribe lo siguiente. En Cartas Filosóficas, Voltaire va a proponer una monarquía constitucional. O sea, Voltaire va a decir, no, a lo que debe de limitar el poder el rey es una constitución hecha por representantes del pueblo. Entonces,
Voltaire no está en contra de la monarquía, en realidad él está a favor, solo que él dice solo que tiene que haber más orden y tiene que haber más inclusión. Entonces, monarquía constitucional. Además, Voltaire, que se llama en realidad Francisco María de Oret, él va a estar en contra de los prejuicios. Y hablaba de esto con una amiga hace poco, le hablaba acerca de los prejuicios, ¿no? Que en realidad cuando uno es adolescente, o sea, cuando yo tenía más o menos bastante tu edad, muy probablemente, como tú ahora, sin darme cuenta, era muy prejuicioso. Profe, ¿qué son los prejuicios? Los prejuicios es cuando tú tienes una idea preconcebida, cuando tú tienes una idea de algo sin haberlo sometido a la razón. Y de hecho, ponte a pensar en lo íntimo de tu cabeza, cuántas ideas no tienes que en realidad nunca las has verificado. O sea, cuántas creencias, en cuántas cosas tú, eh, claro, cuántas creencias, cuántas ideas tú no tienes, tú tienes en la cabeza que en realidad no has sometido al análisis de la razón para verificar si realmente son ciertas o no. Profesor, no lo entiendo. A ver, es como cuando tenías 6 o 7 años y te decían que si tú ponías tu diente debajo de la almohada, el ratón Pérez iba a venir y te iba a dejar dinero a cambio de tu diente. Entonces, si no han hecho esa experiencia contigo, pucha, bueno, ya no sé, ¿qué te puedo decir? Infancia destruida, ¿no? Pero, o sea, si ya ves, Gary dice sí, dejaba la plata, profesor. Entonces, o sea, al final cuando Gary, que no es que está Gary que está comentando su experiencia, al final uno crece, ¿no? Uno crece y uno se da cuenta de que, bueno, no era helada de los dientes, ¿verdad, Gary? ¿Quién era que te dejaba la plata, Gary? ¿Puedes decirnos, por favor? ¿Has averiguado? De repente Gary nunca averiguó quién le dejaba la plata. Y tal vez el resto estábamos, vamos a aguarle la fiesta. Mi mamá. Ya está, ya ves. Entonces, o sea, ¿cuántas cosas tú no crees o creías que después te has dado cuenta que realmente no eran así? ¿No? ¿Por qué? Porque no los habías analizado. O sea, realmente un nada puede venir y, coño, llevarse un diente, el mismo un diente cariado, ¿no? Y dejarte plata, ¿no? O sea, y además, ¿cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que no era así? Te desilusionaste, pero ves, o sea, finalmente es mejor conocer la verdad a vivir engañado, ¿no? Hay otra gente que dice, o sea, hay gente que la pasa tan mal en la vida que te dicen, oh, prefiero vivir engañado a vivir infeliz, ¿no? Entonces, o sea, coño, loco, ya es decisión de cada uno. Pero el caso es que es de los ilustrados, entonces justamente Voltaire va a decir, no te dejes de guiar por los prejuicios. Y yo te comento esto de una manera un poco extensa, no porque quiera perder el tiempo, sino porque realmente es importante que entiendas que vivimos en una sociedad prejuiciosa. Cuando yo era estudiante de la pre, así como tú ahora, hace unos 15 o 16 años atrás, en el 2005, recuerdo mucho que a veces pues iban chicas en verano, ¿no? Como cualquier verano en Lima con poca ropa, pues, ya sabes, un short, ¿no? Y entonces una compañera, estábamos en la sede en Santa Beatriz, que ustedes ya ni siquiera sabrán, antes la pre tenía una sede que estaba en la avenida Arequipa, o cerca de la avenida Arequipa. Y yo recuerdo que mi compañera decía, Víctor, ¿tú ves esa chica que está allá? Y le decía, o sea, éramos estudiantes. Y decía, esa es una puta. Y le decía, ¿cómo dices eso? Y entonces mi amiga decía, no es como viene vestida. Seguro se quiere levantar al profesor. Y yo le decía, pero ¿por qué tú piensas eso, loca? Sí, no, mírala, me dicen. Entonces, eso es un prejuicio. ¿Ves? O sea, tú miras a alguien y tú dices, esa persona debe ser así. O le escuchas decir una palabra y tú dices, esa persona debe ser así, ¿no? Entonces, eso es un prejuicio, ¿no? Es cuando tú tienes una idea que no has sometido realmente al análisis de la razón. Y lamentablemente vivimos en una sociedad prejuiciosa, donde la gente prefiere recibir a la ropa en vez de la persona. Te lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo, todos los ciclos me ha pasado, yo pensé que me iba a dejar de pasar, de hecho también por eso me dejaba crecer la barba. A veces entraba al local de la pre, y bueno, cuando habían reuniones de profesores, entraba como cualquier mortal, ¿no? O sea, un jean, tenis, un polo, una polera. Y bueno, a mí me han enseñado que siempre se saluda, ¿no? Buenas tardes, buenos días al vigilante, la persona que esté cuidando la puerta. Entonces siempre me ha pasado, hasta este último ciclo me ha pasado presencial, que primero no te saludan, no te vuelven el saludo. Y, y lo otro que pasa seguido de esto es, hey, ¿usted a dónde va? ¿A dónde va? Y entonces a mí lo primero que me revienta es la falta de educación, ¿no? Porque, o sea, que tú cumplas una labor no significa que no seas una persona cortés, educada. Lo siguiente es que ¿por qué me habla así, no? En ese tono, ¿no? Y bueno, ya hace años descubrí que me habla así porque me confunde con uno de ustedes, mortales, estudiantes. Y eso es un prejuicio, ¿ves?
porque esa persona está tan acostumbrada a ver a una persona así, o sea, dice buenas tardes cuando te ve vestido así, ¿ves? Y no te puede decir buenas tardes cuando te ve vestido como un estudiante, entonces entiende, varón o señorita, que vivimos en una sociedad prejuiciosa y que no depende del vigilante cambiar, depende de nosotros cambiar. Estás escuchando y yo que te estoy compartiendo esto, porque si no la cosa va a seguir igual, si no la cosa va a seguir igual. Cuando Gandhi dijo, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo, realmente es cierto, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo, porque es la única forma de impactar realmente a la sociedad, cambiando uno mismo. Porque todo el mundo quiere el cambio en el Perú, pero nadie quiere cambiar. Entonces, seguimos avanzando. Vámonos ahora a Charles de Secondat, que vendría a ser Montesquieu. Sí, sí, sí. Sobre Charles de Secondat dice, él planea la división de poderes del Estado. De poderes del Estado. Ah, por cierto, Voltaire, si Voltaire dice que debe ser un monarca constitucional, presta atención porque ya de aquí vamos a avanzar de corrido. Si Voltaire plantea una monarquía constitucional, ¿contra qué principio del absolutismo se estará yendo? A ver, ¿alguno cree poder responder esa pregunta? Si Voltaire está crítico, muy bien, Omar, con el regalismo, ¿no? El regalismo limita el poder, dice que el rey tiene gobierno sin límites en la tierra, ¿no? Porque Montesquieu, casualmente, Charles de Secondat, en el espíritu de las leyes, habla lo que la respuesta de Alejandro, ¿no? Que es el centralismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir Montesquieu? Lee entonces trata conmigo, ¿qué dice? Planea la división de poderes del Estado en el espíritu de las leyes. En el espíritu de las leyes, Montesquieu va a decir que deben de ser tres poderes autónomos que se deben de regular a sí mismos. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial. Entonces, el poder judicial, los jueces, ya sabes, fiscales, que hagan cumplir la ley. Luego está el poder ejecutivo, que vendría a ser el rey o un presidente, y el poder legislativo vendría a ser la burguesía encarnados en el Congreso. Entonces, ahí está criticando el centralismo, está diciendo no puede haber una alternativa, el rey no tiene por qué concentrar todos los poderes. Y la última, que es la más chévere, porque el tipo lo va a razonar bien, se llama Jacques Rousseau, ¿verdad? O Rousseau, si quieres pronunciarlo en castellano, ¿no? Él habla del contrato social. En el contrato social, él va a hablar de que el poder emana del pueblo y él sí va a estar en contra de una monarquía constitucional. Él va a decir, no, gracias. Nosotros lo que queremos es un presidente constitucional. Pero volviendo a cómo es que Rousseau critica el providencialismo, la teoría providencialista dice que el monarca gobierna por designio divino, o sea, porque Dios lo quiere. En cambio, Rousseau en el contrato social va a decir no. El monarca no gobierna por designio divino. El monarca gobierna por voluntad popular. Porque, y él va a comenzar a explicar esto de una manera muy sencilla. Él va a decir que en el principio de los tiempos de la humanidad, imagínate neolítico, pues, ¿no? Paleolítico, superior. El ser humano vivía en anarquía, va a decir Rousseau, ¿no? Va a vivir en anarquía, va a vivir haciendo su propia voluntad. Claro, ¿te acuerdas de nuestra clase de Historia Universal de la Edad de Piedra? Que te decía que no existían leyes, que te decía que tú no puedes irte más allá de tu pueblo, porque como no hay leyes nacionales, o sea, cualquier persona puede hacer lo que quiera y nadie va a hacer justicia por ti, porque no hay derechos humanos, no hay... Más bien, la Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano surge en la Ilustración, ¿no? Eh, entonces es una sociedad un poco violenta, va a decir Rousseau. Pero, para evitar que el ser humano se extinga, o sea, se extermine a sí mismo, va a decir Rousseau, vamos a organizarnos y vamos a decir lo siguiente, ¿no? O sea, de todos nosotros, tú, tú vas a ser el líder de nosotros, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, en esta tribu, va a renunciar a una parte de su libertad. Y esa cosa de la que estamos renunciando, que es una parte de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, de nuestra capacidad de hacer lo que se nos dé la regalada gana, te la vamos a dar a ti. Ahora, ¿para qué te la vamos a dar a ti? Para que tú hagas justicia entre nosotros. Yo he hecho algo malo, o yo creo haber hecho algo bien, tú vas a ser la persona que dirima, tú vas a ser la persona que diga, ¿sabes qué? Sí, tiene razón, no, no tiene razón. Esa persona va a ser el líder de la tribu, el líder de la banda, con el tiempo va a ser el gobernante, el rey, el monarca. Y lo que Jean-Jacques Rousseau está diciendo de una manera muy racional es que el poder que tienen los monarcas no viene de Dios, y no viene del pueblo, que el poder emana del pueblo.
Entonces ahora, esta vaina que siempre te la repetían en cívica, de que el poder emana del pueblo, lo has escuchado, ahora puedes entenderlo de una manera un poco más racional. Y es por eso que va a criticar la teoría provincialista, dando a entender de que el poder que tiene el monarca no viene de Dios, sino viene de la gente. Esta idea es importante cuando hablemos de las juntas de gobierno en Hispanoamérica. También por eso estoy tomando la molestia de explicártelo así, aunque son las clases de filosofía. ¿Por qué, profesor? Porque las juntas de Hispanoamérica van a decir, o sea, los criollos al interior de los cabildos van a decir que como el rey no estaba en el trono, el poder debería de ser devuelto al pueblo y las juntas de gobierno se iban a autogobernar hasta que el monarca no volviera al trono. Fernando VII. Sí, sí, sí. Lo van a tomar de los ilustrados, ¿no? Porque lo que te estoy contando viene del siglo siguiente, siglo XIX. Bueno, y luego están la gente que aporta en economía, van a criticar la economía también, ¿no? François Quesnay o Francisco Quesnay, como quieras pronunciarlo, y Adam Smith, ¿no? Sobre Francisco Quesnay, una cosa muy rápida, a ver, dale ahí. Él es representante de la escuela fisiócrata, ¿verdad? Aunque esto no es clase de economía, aprovecha, ¿ya? Es el gobierno de la naturaleza, ¿no? Él va a decir que la única fuente de riqueza es la tierra, sobre todo la tierra agrícola. Ya sabes, esta mentalidad que viene de la edad feudal. Uno de los discípulos de esta escuela, que es Gournay, también dice que tiene que ver la industria, ¿no? Recuerda que la escuela fisiócrata son los que acuñan la famosa frase Gournay, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer, que traducido del buen francés quiere decir deja ser, deja pasar, compadre. ¿Por qué, profesor, deja ser, deja pasar? Esto lo hemos visto en la clase la semana pasada y para eso es útil un mapa. A ver, vamos a ver si el mapa me falla. ¿Ya? Ajá, bien. Profe, no entiendo, ¿cómo que deja ser, deja pasar? No, esto es un viaje de Colombia. Acá. Claro, deja ser, deja pasar, ¿por qué? ¿Te acuerdas la clase de la semana pasada que tuvimos? Hablaba de los monopolios comerciales y el mercantilismo que va a surgir luego de haber descubierto, o sea, lo que ya se había desarrollado en realidad durante ese siglo, ¿no? Y luego de la toma de Constantinopla. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es España, ¿no? Puerto de Cádiz, Puerto, ¿no? Puerto de Palos, Cádiz. ¿Y en qué consistía el mercantilismo y el monopolio comercial de la época? Solo España podía comprarle y venderle mercaderías a los virreinatos en México, lo que vendría a ser en la actualidad y Perú. Y los virreinatos solo podían venderle la mercadería a España. Estaba prohibido que otra monarquía les venda. Además, y eso es algo que, como te dije en la clase como te dije, si no me equivoco, en la clase de Edad Media, en algún momento te iba a hablar de esto, los gremios, ¿no? Los gremios de la Edad Media surgen para controlar, bajo esta misma idea también del control. ¿Por qué? Porque mira, si tú eres un burgués, o sea, tú eres un tipo o una tipa que sabe hacer plata. Hay gente así, gente que tiene habilidad de hacer dinero. No sé, le gusta trabajar. El caso es que eh, si tú tienes esa habilidad y de pronto dices, pucha, hoy me levanté con ganas de hacer cupcake y luego los haces y la gente dice, oye, qué bueno te quedan, deberías de venderlos. Entonces, imagínate, tú estás en esta sociedad, siglo XVIII, ¿ya? Y todavía no ha estallado la Revolución Francesa. Entonces, tú quieres vender cupcake. Te han dicho que lo vendes rico, en París. Entonces, abres abres la puerta de tu casa, ¿verdad? Pones, te venden cupcake. Muy probablemente van a pasar, después de eso, una de dos cosas o te van a pasar dos cosas al mismo tiempo. La primera cosa que te va a pasar es que va a venir el gremio de panaderos y te va a preguntar si tú eres un maestro panadero o un discípulo de maestro panadero. Y si dices que no, porque obviamente no, porque tú eres un burgués, te van a decir que cierres la panadería porque estás cometiendo un delito. Tú estás vendiendo panes, o sea, cupcake, sin estar agremiado. Y eso restringe la economía. No sé si entiendes la idea. Lo otro que te pueden hacer también es lincharte y quemarte el negocio. Bueno, en París se dan los dos casos. Primero te denuncian y luego te linchan o se dan al mismo tiempo, no te linchan y te queman el negocio. Y entonces por eso los fisiócratas van a decir, loco, loca, deja ser, deja pasar, laissez faire, laissez passer. No le pongas trabas a la economía. Si yo vivo en el virreinato del Perú y quiero comprarle mercaderías a Inglaterra, porque coño, lo venden más barato y además mejor, entonces déjame que yo les compre a ellos. Deja ser, deja pasar. O si yo quiero venderle mi materia prima a Portugal, porque Portugal está comprando mejor que tú, entonces déjame hacerlo.
¿Entiendes la idea? O desde el micro, ¿no? Eres un burgués, quieres vender cupcake, y entonces, si yo quiero vender panecillos, loco, porque es mi plata, y aquí tienes que entender el término liberal. Los liberales proponen tener la libertad para que tú puedas hacer lo que se te dé la regalada gana en el marco de la ley. O sea, yo debo de ser libre para elegir qué hago con mi dinero. Si yo quiero hacer zapatos, pero no soy zapatero, ¿qué importa? Porque es mi dinero y debo de tener la libertad, y de ahí viene la palabra liberalismo, de poder elegir qué hago con mi dinero. Déjame hacer, déjame pasar, no le pongas trabas a la economía. Y Adam Smith, ¿sabes? Representante de la escuela liberal o clásica, él en La riqueza de las naciones va a decir que el trabajo se debe de dar en absoluta libertad y además se deben de abolir los gremios, porque los gremios le ponen trabas al desarrollo económico. Entonces, vámonos ahora adelante, ¿no? Sí, 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 vámonos adelante. Bueno, el liberalismo aplicado en términos políticos, ya lo vamos a ver, como ideología concisa, la vamos a ver en el siglo siguiente, pero en este siglo es donde nace. ¿Bien? Entonces, bueno, en política, ¿qué van a criticar? Los ilustrados, ellos van a pedir un Estado liberal, ¿no? Antiabsolutista. Luego, van a pedir la igualdad jurídica entre estamentos, eliminándose los estamentos, ¿no? O sea, que todos somos iguales ante la ley. Esa es la propuesta de ellos. No que algunos tienen más derechos que otros, si son nobles o si son plebeyos. En economía tenemos el librecambismo, con la famosa frase, ¿no? Les hace, les pasa, anota ahí, dejar hacer, dejar pasar, acuñada por François Penet o Francisco Quesnay, como deben decir en clase de economía. En sociedad van a promover la doctrina del buen salvaje, o sea, que el hombre es bueno por naturaleza, pero coño, se corrompe en la sociedad. No sé, ¿no? Según la filosofía oriental, todos tenemos algo de bueno y algo de malo. Que reconozcas eso te va a poner un paso adelante de aquellas personas que creen que tienen que ser de alguna manera ideal hasta que crecen y se dan cuenta de que no. Pero bueno, luego de eso se da la crítica de los privilegios de la nobleza y del clero. Ah, por cierto, ¿cuál es la crítica que van a hacer los ilustrados a la nobleza y al clero, además de los privilegios que van a tener por haber nacido dentro de esos estamentos o pertenecer a esos estamentos? Anota ahí porque es súper importante. No pagan impuestos. O sea, ese ya es un chongazo. Porque mira, aquí en el Perú, poca gente paga impuestos. De hecho, yo creo que el político que se pare de frente y diga, yo tengo más autoridad moral aquí a hablar que todos ustedes, solo por el simple hecho de que yo sí pago mis impuestos, ah, sí, pues no, esa persona deberíamos escucharla, porque es raro que alguien pague sus impuestos. Profe, no entiendo de qué está hablando. Por ejemplo, los arbitrios, parques y jardines de tu casa, del lugar donde tú habitas. ¿Sabes si los están pagando? Pues si es alquilado, tienes que averiguar más todavía, ya que a veces la gente paga, ¿no? Si vives alquilado, el dueño del edificio o el lugar te dice, sí, yo tengo que pagar parques y jardines, que es un impuesto, ¿no? Municipalidad. Y a veces no está pagando, ¿no? Entonces te cae después el municipio. No, ten cuidado. Pero bueno, el caso es que muy poca gente paga impuestos. Por ejemplo, si tú subes a un bus y tú no pides un boleto, no estás pagando. El Estado peruano no tiene cómo cobrarle. Es el 18% del IGB. Acuérdate, por cierto, eso nos lo pasamos. Aprovecho aquí, la alcabala. La alcabala es un impuesto que del virreinato equivale al IGB en la actualidad. Ya es chamba tuya saber qué cosa es el IGB, ¿no? El Impuesto General a la Renta, 18%. Si no te entregan boleta, están evadiendo impuestos. Entonces, si tú alguna vez has ido a un local, a un comercio, y has comprado cualquier tontería, desde una galletita hasta una cosa muy costosa, y no te han entregado boleta, estás evadiendo impuestos. Y hay mucha gente en este país que evade impuestos. Y por esa razón, cuando ha venido esto de la pandemia, se ha descubierto que más, bueno, no se ha descubierto, ya se sabía, solo que producto de eso se ha agravado el problema, ¿no? Que hay mucha gente que trabaja de manera informal. ¿Qué significa trabajar de manera informal? Que, bueno, entre otras cosas, no tributas al Estado peruano por aquello que estás ganando por tu trabajo. En Francia es diferente. En Francia, el tercer Estado, o sea, la plebe, el Estado llano, ya sabes, los laboratorios, junto con la burguesía que también nace en ese estamento, ellos son los que pagan todos los impuestos. Pero pagan todo, a todo lo que te puedas imaginar que viene desde la Edad Media, pagan todo, hasta el aire que respira deberían de pagar. Ellos se van a quejar por eso, porque van a criticar que entre los privilegios de la nobleza y el clero, la nobleza y el clero no paga impuestos.
Y los que sí tienen que pagar impuestos son el resto del mundo. Y tienen menos derechos, y eso es el rollo, ¿no? Porque a pesar de que ellos pagan impuestos, tienen menos derechos que la nobleza y el clero, porque los nobles desde la Edad Media tienen derecho a gobernar. En cambio, la plebe solamente tiene derecho a trabajar y a obedecer, ¿no? Entonces, la ilustración va a criticar eso, ¿sí? Digamos, en religión, sí, pues en religión también se van a meter con la religión, ¿no? Porque van a decir, a ver, compadre, comadre, si tú tienes la capacidad de pensar por ti mismo, por ti misma, mira, tienes que entender una cosa muy sencilla. Tu fe, tu religión, tus creencias son tuyas, deben ser personales, porque finalmente nadie puede compartir la experiencia de que, no sé, a mí se me presentó la Virgen María, manjas, y me dijo que tenía que fundar una nueva iglesia. Entonces, si consigues a otra persona que te crea, ya fundaste una nueva religión, una nueva secta. Y te sorprendería mucho saber cuántas religiones no se han fundado así. El caso es que eso es un rollo que solamente depende de ti y quien te quiera creer a ti. Porque lo que debería de primar entre nosotros es un conjunto de leyes que, y entiende bien esto, por favor, que al margen de tu orientación sexual, de tu género, de tus creencias, de tu fe, de tu religión, de tu origen étnico, al margen de eso, todos somos iguales ante la ley. Por eso ellos van a comenzar a criticar la intervención de la iglesia en el Estado, porque la iglesia justamente tiene una manera de ver la sociedad diferente a otra propuesta. Y esta propuesta es o sea, en el contexto, en ese contexto, en esos años es interesante porque ellos van a decir, al margen de tus creencias, tu fe, tu religión, tu orientación sexual, tu religión, todos deberíamos de ser iguales ante la ley. Porque lo que tú creas y lo que yo crea puede ser diferente, pero debemos de tener algo que nos haga iguales. Por eso también van a proponer la guillotina, ¿no? Porque si tú eras noble, te cortaban la cabeza. Pero si tú eras plebeyo, te quemaban o te ahorcaban. Se les llama muertes violentas, y además de plebeyo. En cambio, entonces hasta en la muerte había una diferencia. Los ilustrados van a decir, no, todos somos iguales ante la ley, todos tienen que recibir el mismo castigo, ¿no? Entonces, guillotina para todo el mundo, cortar la cabeza a todo el mundo. Bueno, dicho esto, entonces, también en religión los liberales van a proponer, como vamos a darnos cuenta en la clase que viene, la libertad de poder elegir el credo que a ti se te dé la gana, ¿no? O sea, tolerancia religiosa, loco, si tú quieres creer en Son Goku, y tú, señorita, quieres creer en Alá, y tú, loco, quieres creer en Buda, y yo en Satanás, y así, o sea, normal, ¿no? Es tolerancia, porque tus creencias son tuyas. En tanto y en cuanto no fastidies al resto, compadre, todo bien. Entonces van a proponer eso. Un Estado laico, un Estado que no sea religioso. El Estado peruano, en ese sentido, más bien parece confesional, ¿no? Y hay razones históricas para eso, pero es un rollo que no nos vamos a meter por ahora. Bueno, dicho esto, entonces, para seguir avanzando, la lectura, yo te animo a que leas la lectura sobre la enciclopedia que dice Instrumento para superar las tinieblas. Sin embargo, lo que a mí me interesa que tú subrayes acerca de la enciclopedia está acá, en esta partecita de acá, porque ya vino como pregunta en el examen de San Marcos en el general y también en la PREP después de eso, que la enciclopedia es el principal vehículo para la difusión de las ideas de la ilustración. Esa idea te la tienes que aprender de memoria. Sus directores fueron Dionisio de Herod y Jean de Lambert. De Lambert, sí. ¿Qué podemos decir de la enciclopedia? Bueno, fue publicada entre 1751 a 1780, escucha bien, 28 volúmenes, 28 volúmenes. La enciclopedia en sí misma, porque tú la puedes comprar en la actualidad, la enciclopedia. A ver, ¿de qué tamaño sería la enciclopedia si fuera de algún tamaño? Ya, este libro es muy grueso, ¿ah? La enciclopedia sería más o menos de este tamaño, pero las letras obviamente más chiquitas, ¿ya? Más o menos de este tamaño. Ahora, en la actualidad, ¿cuánto está en la enciclopedia? Creo que más de 150 soles, o creo que cerca de 100 soles, ¿ya? Pero ¿sabes qué es el dato curioso? Eh, Cuando la enciclopedia se terminó de publicar, ¿cuánto te costaba? En Francia, en esa época. Te costaba el equivalente, escucha bien, del salario de un campesino de un año. O sea, profesor, cualquier persona podía leer la enciclopedia. No, de hecho la costumbre en la ilustración de leer, la costumbre viene por leer así, ¿no? En voz alta, a un grupo de gente. Así que recuerda eso, ¿no? Que no es que todo el mundo podía leer la enciclopedia. Si bien es cierto, es el ideal ilustrar y por eso justamente tenemos esta imagen acá, que es un científico
Un filósofo dice, bueno, los filósofos, eso ya, todos los profesores de filosofía lo explican alguna vez, ¿verdad? Antes nosotros éramos considerados científicos, pero luego vinieron los científicos y dijeron que nosotros no éramos científicos. Entonces, o sea, aquí viene eso, ¿no? O sea, justamente antes iban científicos, divulgadores, educadores, por así decirlo, a los pueblos y le presentaban estos avances científicos a la gente y la gente se quedaba loca al ver esto, ¿no? Aquí tienes una especie de juguete que es que ponen, creo que una para el pajarito y ponen vapor y entonces eso se eleva, ¿no? La gente le da, wow, ¿no? O sea, es magia, decía. Entonces, no, la gente decía, no, es ciencia, les decía, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Así la te lo di después. Te sugiero que leas esas cosas. Bueno, luego de esto, vámonos a la página número 3. Sí, ya vamos a la página número 3. Bueno, ¿qué van a decir los monarcas? O sea, ¿cuál es la respuesta de los monarcas a esta crítica que van a hacer los ilustrados a todo el estilo de vida de la época? Los ilustrados van a criticar, como les decía, la política, la religión, la sociedad, la cultura, la economía. Entonces, los monarcas van a encontrar una solución bastante interesante que se llama el despotismo ilustrado. Profesor, ¿qué es eso? Es sencillo, es sencillo. Tú no te puedes bloquear aquí. El despotismo ilustrado, en pocas palabras, porque ahora lo vamos a ver a detalle, pero el despotismo ilustrado en pocas palabras, escúchame, es la fusión de algunas ideas de la ilustración con el absolutismo monárquico. O sea, juntas a un monarca absolutista, ya sabes, regalismo, centralismo, provincialismo, y este monarca pillo toma algunas de las ideas de los críticos de la ilustración, no todas, solo algunas para mejorar la sociedad. Y entonces, ¿a eso cómo le llaman? A eso le van a llamar el despotismo ilustrado. Fusionas algunas ideas de la ilustración más la monarquía absolutista despótica y eso te da el despotismo ilustrado, ¿no? Eso te da el despotismo ilustrado. Entonces, ahora sí, dale, definición. Vamos a ver la definición. Este sistema de gobierno que intentó, ahí está la palabra clave, conciliar el absolutismo con algunas ideas de la ilustración. Ya ves, sencillísimo. Profe, ¿le habrá preguntado por eso? Claro que se ha preguntado, entonces tú te lo aprendes de memoria. Surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, de 1750 para adelante. E intentó que los monarcas, es un intento de los monarcas absolutistas por modernizar sus estados, claro, porque los ilustrados al ser científicos van a tener nuevos aportes o nuevas cosas que aportar, pero sin renunciar a sus soberanías ilímitas. Características. Implantación de reformas progresistas, pero bajo el control de la monarquía, muy bien, o sea, sin intervención de representantes del pueblo, ¿te acuerdas? Cuando los que hacen las leyes son los congresistas, que son gente votada, que son representantes del pueblo. Pero en una monarquía absolutista no hay representantes del pueblo, ¿no? Porque el monarca básicamente es todo. Bueno, luego, incremento del centralismo, o sea, el rey sigue concentrando los poderes del Estado y ahí van a reprimir las demandas populares. Claro, porque la gente va a tener mayor participación en política. El monarca absolutista va a decir, no, te voy a dar más, algunos derechos, pero no te voy a dar participación. Principales reformas para revisar la burocracia. Ya sabes que el burócrata, no vayas a paltear, burócrata, alguien que trabaja detrás de un escritorio para el gobierno como personal administrativo, el que te atiende en la reniega de la municipalidad cuando vas a hacer algún trámite, ese es un burócrata. Luego, tolerancia religiosa y regalismo, ¿ya? Reformas ilustradas del sistema judicial y educativo. Sí, lo que va a hacer eso va a ser ella, Catalina, ¿no? Va a reformar la educación, pero obviamente desde el punto de vista de ilustrado. Implantación de libre comercio. Claro, los ilustrados, ¿qué van a decir? Deja hacer, deja pasar, compadre. Bueno, estos monarcas despóticos van a comenzar a pensar en un comercio libre, ¿no? Y ya no bajo las ideas del mercantilismo o del monopolio comercial que lo hemos estudiado la semana pasada, abuelo de paja. Y abolición de la servidumbre, que ya sabes que esto viene de la sociedad feudal. Bueno, los representantes, míralos ahí, todos sepsis, son pinturas, de hecho. Para el caso de España, que a ti y a mí nos compete por una cuestión de tradición histórica, Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. Esos españoles para calificar a algunas personas son vacilos. ¿Por qué le van a decir el mejor alcalde de Madrid a este monarca español? Porque prácticamente la ciudad de Madrid la va a dejar A1, la va a dejar ok para la época, va a ser una cosa que hasta el día de hoy puedes visitarla y hay obras muy interesantes. ¿Qué dice tu separata para no marearte más? Sí, va a acabar la hora, sino también conocido como el alcalde de Madrid o el rey albañil. Impulsó obras públicas y reformas legales bajo esta idea del despotismo ilustrado. No te olvides del despotismo ilustrado.
El de Prusia, Federico II, el grande, ¿no? Promovió la cultura, la educación, abolió la tortura. Mira, gracias, ¿no? Un golazo. Y oficializó la tolerancia religiosa. Luego tenemos a los reyes de Austria. Profe, ¿por qué los reyes de Austria hay dos fotos, hay dos pinturas de ellos? Porque acuérdate que María Antonieta, la esposa de Luis XVI de la Revolución Francesa, es austríaca. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que decir de ellos? Bueno, mira, porque eso te la he preguntado, ¿verdad? Por eso también te estoy mencionando, menos mal que me he acordado. José II de Austria continuó las políticas centralizadoras de su madre, la emperatriz María Teresa. A, a él se le atribuye la frase que se ha convertido en la máxima de este modelo del despotismo ilustrado. Eso la he preguntado, así que subrayalo, anótalo, porque de hecho ya está subrayado acá. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Porque ¿qué cosa dicen los ilustrados? Ellos quieren participar en política, quieren tener cargos en el gobierno, como congresistas, diputados, senadores. Pero el déspota ilustrado, el monarca que quiere conciliar algunas ideas de la ilustración, él va a decir, mira, le vamos a dar las reformas, pero ustedes no la van a hacer, la vamos a hacer nosotros. Entonces la famosa frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y bueno, luego viene la emperatriz de Rusia, Catalina II, todo un personaje esta señora. De hecho, ella es prusiana, ella es de acá, de este reino. Solo que el tipo, que el zar que gobernaba Rusia era por decirlo menos, un inútil, y lo van a deponer. Y ella, siendo extranjera, era considerada más rusa que ese propio zar, entonces la van a declarar a ella la emperatriz. Y mira, y ella no era rusa, ella viene de Prusia, famosa por también sus amantes, por mal el que puede. ¿Qué va a decir ella? Fundó la Sociedad Libre de Estudios Económicos, ¿no? Secularizó los bienes de la iglesia a lo Lutero y mantuvo correspondencia con Voltaire y Diderot, ¿no? Entonces esos son los representantes del despotismo ilustrado, no te vas a olvidar de eso y vamos a pasar al siguiente tema rápidamente, porque sí, 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 sí. Jennifer dice, no, entonces sí, se hacían los locos, sí, los tercios. Funcionario público, muy bien, Jim, sí, son los burócratas, porque el otro es burgués, y aparte de la hamburguesa, burgués, ciudad, burgomaestre, alcalde de una ciudad, burgués, nueva clase social que aparece en Tercer Testamento. Sí, lo que has olvidado. Bueno, ya, vámonos ahora entonces inmediatamente a, no. Hay una cosa que yo les voy a enseñar, que a mí la PRE no me pide enseñárselas, no, pero es importante que se las muestre, aunque sea, aunque la hable, aunque sea, porque si no, no me vas a entender lo que viene después. Así que esta parte, escúchala y escúchala bien, porque no hay información de esto ni aquí, solamente está en el labio. A ver, um, a este tema que no figura en ninguna parte, lo vamos a llamar la Guerra de Sucesión Española. ¿Bien? La Guerra de Sucesión Española. Profe, no entiendo. Lo que sucede es lo siguiente, estimados estudiantes. En, en el año de 1700, el último rey de España, que no era Borbón, sino era Habsburgo, vamos a escribirlo por acá, creo que hay, ajá, así, Habsburgo. El último rey Habsburgo se llamó Carlos II o el rey hechizado. Le decían así porque no había tenido hijos, no había tenido descendencia. Y hay todo un rollo muy interesante que de repente si te vacila, lo puedes ver por internet, porque eh, o sea, decían que su mamá lo había embrujado para que ella pueda gobernar y él que estéril, todo un rollo, ¿eh? Había gente que decía, sí, se me ha presentado un santo, yo he soñado que sí, su mamá lo ha embrujado. Uy, y la gente creía en esas cosas. Entonces, eh, Carlos II va a ver, una información aquí. Ya. Carlos II le va a dejar su reino en su testamento, como él era estéril, bueno, ya normal, pues no, era estéril, ya. Cuando él muere, él en su testamento le va a dejar a Felipe de Anjou su reino, ¿bien? A Felipe de Anjou, eh, que va a ser el heredero de Carlos II. Ahora, Felipe de Anjou era, era nieto de Luis XIV, ¿ya? Luis XIV, que es el máximo rey del absolutismo, ¿eh? Luis XIV, acuérdate, en el Palacio de Versalles, el rey Sol, ¿no? El rey Sol. Eh, Y a su vez, Felipe de Anjou era sobrina
no, era hijo, y Felipe de Anjou era hijo, era nieto de Luis XIV, y a su vez Luis XIV estaba casado con María Ana de Baviera, que era hermana de Carlos II. ¿Ya? ¿Te has visto Game of Thrones? Justamente por eso, cuando uno estudia historia, esta historia aparte, cuando te dicen que se casan con hermanos, primos, tíos, eso es verdad, sí, se casan entre ellos y por eso después salen medio tarados, medio deformes, medio locos, porque, porque, coño, ¿por qué crees que es un tabú, loco? Que te dicen no te cases con gente de tu misma sangre, ¿no? Porque hay un tabú, el tabú es que pueden producir problemas genéticos. Bueno, eso es una cosa que se sabe. Pero bueno, el caso es que entonces, ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema con esto de la guerra de sucesión española? Lo que pasa es que Felipe de Anjou dice, bueno, normal, ¿no? Queda en el testamento eso. Cuando Carlos II muere, empieza el rollo, porque cuando Luis XIV, cuando este máximo representante del absolutismo francés se entera de que el rey español, Carlos II, le ha dejado en herencia el reino a su nieto, que es Felipe de Anjou, su trono de España, Luis XIV, por decirlo así, se va de boca y dice, pucha, yo también le puedo dejar mi monarquía, o sea, mi reino, a mi sobrino, a mi nieto, perdón, a Felipe de Anjou. Entonces, imagínense ustedes, sería una monstruosidad, ¿no? Eh, juntar la monarquía, juntar la monarquía española y la monarquía francesa, más las colonias que tienen cada una de ellas. Cuando de eso se van a enterar los ingleses y se van a enterar los portugueses, se inicia la guerra. Porque ni Portugal ni Inglaterra van a permitir que haya una mega monarquía. ¿Me explico? ¿Cómo una mega monarquía? Claro, porque tú tienes el reino de España más las colonias, el reino de Francia más sus colonias. Esto se sabe y se ha jugado un juego de estrategia, al toque lo vas a entender. Cuando hay un reino que tiene muchos recursos, mucha gente, una de dos, o viene alguien a atacarte o tú atacas a otra persona para expandirte y seguir cosechando tus riquezas. Y bueno, será la guerra de sucesión española. Hay un grupo de españoles que van a proponer a otro Habsburgo, a la monarquía, al trono, y ese va a ser Carlos de Austria, que es Habsburgo. Finalmente, y con esto termina esta parte de la clase, el rey de Francia va a gastar mucho dinero, va a gastar mucho dinero apoyando la causa de su nieto, Felipe de Anjou, para que él sea el monarca. Va a ser derrotado, van a ser derrotados los franceses y los españoles. Sin embargo, van a firmar el Tratado de Utrecht. En el Tratado de Utrecht, firmado en 1713, el rey de Francia consigue que su nieto sea rey de España, a condición de que el rey de Francia no le deje su monarquía, además de entregar varias colonias a cambio de eso. Entonces ponte a pensar que el rey de Francia se está metiendo en guerras que no le devuelven la inversión dada por esa guerra, porque cuando tú le haces la guerra a otra persona, o al menos eso se ve en historia, yo no sé en otras circunstancias, pero en historia se ve que cuando tú le haces la guerra a otra persona, a otro país, es porque quieres obtener algo más beneficioso que el costo de la guerra. Parece que el rey de Francia y los reyes que vienen después de él no lo ven así. Parece que simplemente les interesa hacer la guerra y hacer prevalecer una idea más que digamos, una cuestión económica. Va por ahí el chiste. Bueno, eso fue la guerra de sucesión española y eso te va a ayudar a entender la clase que viene mejor, porque la clase que viene vamos a arrancar bajo este supuesto de que ya estamos en la dinastía Borbón. No, sí, justamente. Cuando se da esto del Tratado de Utrecht, entonces viene Felipe de Anjou y ya no va a ser conocido como Felipe de Anjou, sino más bien como Felipe V Borbón. Bien, ahora, a partir de aquí vienen los Borbones y por eso la clase de la semana que viene, que es Historia del Perú, va a iniciar con las reformas borbónicas. Bien, ahora lo puedes entender gracias a eso. Dicho esto, vámonos ahora sí a la siguiente parte de la clase. A ver, vamos a ver. Y a ver, vámonos ahora entonces para acá. Vámonos a la independencia de las 13 colonias, que básicamente es lo que tú y yo conocemos en la actualidad como los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, a ver, entonces, página 4 rápidamente, porque ya sí, ya tenemos 11 y 12 de la mañana. Estamos a pocos minutos del mediodía, así que vamos
acabar esto lo mejor posible. Antecedentes, a ver, ¿qué vas a subrayar tú ahí en tu separata en la parte de antecedentes? Subraya, bueno, déjame leer el primer punto, estamos aquí en el primer punto todavía. Vamos acá. El primer punto dice, las 13 colonias tienen su origen con la, acá, subraya eso, migración inglesa a las costas del Atlántico Norte. ¿Ya, profesor, dónde está eso? Bueno, para eso están las imágenes, ¿no? Porque si no parece que acá, esta zona de aquí, a ver, ajá, esta zona de acá, ya, toda esta zona de aquí, ¿ah? Toda esta zona, vamos a borrar esto, toda esta zona de acá. Ahora, profesor, ¿de dónde vienen estos colonos? Ya te había dado la respuesta, de hecho acá está la ruta, mira. ¿Ves esta parte de acá? Esta es Gran Bretaña. La reina Isabel, la reina virgen, la hija con Ana Bolena y Enrique VIII, ella le va a decir a los protestantes, miren, si ustedes quieren vacilarse su religión, pueden venir a vivir acá, a estas colonias. Entonces, ahí es donde se inicia, ¿eh? Esos son los ingleses, ellos van a todo esto, ¿no? Que por cierto, no los alucines mucho, los que cruzaron de costa a costa, o sea, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, esos fueron los españoles, ¿ah? Hay crónicas muy bonitas, o bueno, interesantes al menos, hay crónicas muy interesantes de cómo los españoles van a atravesar todo este territorio. Es una cosa así alucinante. Que tener cojones, como dicen ellos. Bueno, dicho esto entonces, ya sabes dónde está, porque ya a partir de acá vamos a comenzar a usar el mapa que está aquí. A ver, entonces seguimos. Los colonos llegaron buscando, dice, su libertad, dice, llegaron buscando libertad religiosa. Sí, bueno, de hecho la reina Isabel, eso es lo que les va a prometer. Quieren tolerancia religiosa, la pueden obtener, pero en estas tierras que han descubierto los españoles, huyendo de las persecuciones. Ya, bueno. Dice, la guerra de los 7 años obligó a Gran Bretaña a incrementar los impuestos sobre sus colonias. Sí, eso es muy cierto. Y eso es lo que ustedes van pueden jalar una flecha, ¿no? Que creo que sería lo más óptimo hacia acá, ¿no? Que es el aumento de los impuestos, ¿no? ¿Pero por qué van a aumentar los impuestos? Por la guerra de los 7 años. Profesor, ¿y en qué consiste la guerra de los 7 años? A eso te lo digo así rápido, ¿ya? Porque sí, sí, si no se nos va el tiempo. La guerra de los 7 años va a enfrentar a Francia e Inglaterra, que se van a pelear, escucha bien, ¿ah? Por la hegemonía colonial y mundial. O sea, Francia e Inglaterra eran los países que daban la hora en el siglo XVIII y se miraban así como que viendo quién iba a dar el primer golpe para saber quién era el gallo más gallo de ese gallinero, que era el mundo en ese tiempo. En la actualidad ya sabes que hay tres países, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia por ahí, ¿no? Y no contamos a la Comunidad Europea. Están ahí viendo quién ahora va a ser el nuevo gallo, ¿no? Porque sí, cada siglo tiene su propia potencia, ¿no? Entonces, míralos desde ese punto de vista y estaban buscando una excusa para poder enfrentarse. ¿Dónde van a encontrar la excusa perfecta? Eh, Ay, ¿dónde está eso? Ya, sí. Entonces, ¿dónde van a encontrar la excusa perfecta? Se van a enfrentar, se van a pelear por, por una disputa que no era de ellos, ¿ah? Si no me equivoco, es Portugal con otro país que se van a enfrentar. Y como pretexto a eso, Inglaterra apoya a un bloque, Francia apoya otro bloque. Te comento una cosa, Francia pierde de nuevo. O sea, así como perdieron, sí, perdieron en la batalla de Plassey en el año de 1762 y van a firmar la paz de París en 1963. Profesor, no entiendo. O sea, si no has prestado atención, debes haber descubierto el, el meollo, ¿no? La guerra de los 7 años va a enfrentar a Gran Bretaña contra Francia y Gran Bretaña va a ganar. Pero a pesar de que ganan, van a aumentar los impuestos. Ahora, ¿a quiénes le van a cobrar los impuestos? ¿A sus propios compatriotas en Gran Bretaña? No, a los colonos. ¿A qué colonos? Bueno, a las más rentables que habían en ese tiempo. Los colonos de las 13 colonias. Ahí van a incrementarle los impuestos a ellos. Dicho esto, entonces, subraya, por favor, que uno de los primeros impuestos o de estos se llaman las leyes recaudatorias. ¿Ah? ¿Cómo, profesor? Leyes recaudatorias, así se llaman estos impuestos, leyes recaudatorias, que tienen que ver con esto, ¿no? Con la presión fiscal que van a poner los ingleses producto de estas guerras. La ley del azúcar es la más sonada, la más comentada de todas, la ley de la melaza, la ley del Sugar Act, ¿no? Eh,
No, perdón, esa no es la más comentada. Am, Luego viene la ley del papel timbrado. El papel timbrado es un papel que tiene el sello de la monarquía inglesa y si tú quieres hacer un trámite legal tienes que comprar ese papel. Los colonos realmente no lo usaban. También les reventaba mucho que les hayan puesto un impuesto al azúcar. No sé tú, pero si has desayunado, aunque sea un tecito de manzanilla, te has echado azúcar, ¿ves? O sea, el azúcar en ese tiempo es un producto de primera necesidad, así como ahora. Entonces tampoco les renta mucho eso. Arriba hay otra ley, la ley del apartelamiento, que decía que los colonos tenían que darle de comer y tenían que pagar el salario a los casacas rojas o los chaquetas rojas, que es el ejército del rey George III, el mejor ejército de su tiempo, según se entendió en la materia. El caso es que también les reventaba eso, tener que pagarle los viáticos al ejército del rey. Y no tenían representantes en el Parlamento inglés, que por cierto, esa es una palabra que tienes que aprendértela porque en el general de San Marcos hace años han puesto eso, ¿ya? Parlamento. Profesor, ¿qué es un parlamento? Equivale a Congreso, ¿ya? Equivale a Congreso. Ay, pues, equivale a Congreso. Equivale a Congreso. Sí, para que no se me falte. El Parlamento se divide en dos cámaras. La Cámara de los Lores, que son los señores nobles, y la Cámara de los Comunes, que vendría a ser los de la plebe. ¿Qué cosa pedían los representantes de las 13 colonias? Que aquí están, ¿no? New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York. Estas no son las estos del monopolio, los lugares, ¿no? Ya bueno, ¿no? New Jersey, Pensilvania, Delaware, y así, ¿no? Entonces ellos pedían representantes en el Parlamento inglés. El Parlamento inglés se cerró, ¿ah? El Parlamento inglés dijo, no, usted no tiene por qué tener representantes, son colonias. Y además, de ustedes sacamos materia prima y ya sabes, tienen que comprarnos y vendernos todo lo que produzcan o necesiten. Ah, y bueno, producto de eso es que dan tantas leyes idiotas, ¿no? Y por eso los colonos estaban casados con la gente de la metrópoli. La gota que derrama el vaso, y además de eso van a hacer esto, ¿no? El prohibicionismo. Profesor, no entiendo qué significa. Ya, es sencillo, ¿eh? El prohibicionismo, ¿qué significa? Ningún producto que Inglaterra pueda venderle a los colonos tienen prohibido hacerlo. O sea, si Inglaterra te vende vino, tú, colono de las 13 colonias, tienes prohibido hacer vino, porque eso te lo vendo yo. O la madera que se produce allí, ustedes no pueden hacer barcos, porque Inglaterra sacaba mucha madera de las 13 colonias para su flota naval. Acuérdate que Inglaterra va a tener después la flota naval más alucinante del mundo en el siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces eso es el prohibicionismo. No pueden producir nada que Inglaterra se los pueda proveer. En política, ¿cuál es el lema? No hay tributación, o sea, los colonos van a decir, no vamos a pagar impuestos, compadre, si no tenemos representantes en el Parlamento. En ideológicas, influencia de la Ilustración y de las ideas liberales, y bueno, la masacre de Boston, que eso es lo que te voy a contar. La gota que derrama el vaso es esto, ¿eh? La ley del té. Profesor, ¿por qué la ley del té? Ya, mira, eso se entiende solo con un supermapa, ¿ya? Te lo cuento rápido porque sí, ya el tiempo ya siento que se nos está consumiendo, pero como si fuera oxígeno en una fiesta, un ambiente cerrado. Bueno, a ver, mira acá. Eh, la ley del té. ¿Cómo fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién fue? ¿Olía rico? Etcétera. A ver, mira. Ay, concha. En el año, en el año de 1772-73 ocurre algo bastante interesante. Primero, vamos a ubicar a Inglaterra. Inglaterra está acá. Gran Bretaña, mejor dicho, ¿no? El conjunto de estas cuatro naciones. ¿Bien? Ahí. Ahora, existía lo que se conoce como la East Indian Company. Profe, no entiendo, no sé, yo no, cuando justas acabé inglés en el cole. A ver, East, vamos a escribirlo bonito ya para que todos podamos compartir esta información. ¿Listo? Espérame. Ya, ya bueno, entonces ponlo así. East, creo que se escribe así. Indian Company.
Creo ya, company. Si no, ya por ahí, si tú tiras más inglés, lo corriges y lo escribes bonito. La traducción de eso, ¿qué significa, profesor? La compañía de las Indias Orientales o la compañía de las Indias del Este. Profe, ¿dónde queda esa compañía? Ya. La compañía de las Indias Orientales o la compañía de las Indias del Este queda acá. Ahí, coche. Queda aquí, en la India. ¿Bien? Es una compañía que le pertenece a la monarquía inglesa, o le pertenece a, sí, le pertenece a ellos. Entonces, ¿qué había pasado? La costumbre es la siguiente, mira, presta atención, ¿ah? Todos los años, la Compañía de las Indias del Este saca el té que se produce en las Indias y se lo lleva por mar. Y mira la ruta, ¿eh? Se lo lleva por mar hasta Inglaterra. En Inglaterra hay una subasta, ya sabes. ¿En qué consiste una subasta? Este celular le perteneció a, no sé, Daddy Yankee. ¿Quién da 1.000 soles por este celular? Entonces, la mejor oferta se lleva el celular. Eso es una subasta. Ofrezco 1.001 soles. Y así sean 30 céntimos más, a ti te van a dar el producto si tú ofreces un mejor precio. ¿Qué cosa ocurría? Para el año de 1773 ya se sabía en Inglaterra, o sea, la gente del Parlamento sabía que había una sobreproducción de té en la India. O sea, habían producido tanto, pero tanto té. O sea, había una producción tan óptima de té que yo sé que tú sabes porque eso es economía. ¿Qué ocurre con el precio de un producto cuando ese producto abunda en el mercado? Por favor, a ver, alguno de la gente estudiosa que estudia economía, ¿qué ocurre con un producto? Muy bien, Omar, esa gente está atenta, ¿no? El precio baja, profesor, baja, Jennifer, baja, Brigitte, Camila, baja, todos bajan, ¿no? Entonces sí, el precio baja. Escucha bien la idea. Para evitar que el precio del té baje durante la subasta, porque miren, los colonos, vamos a ponerlos a ellos con rojo, no, lo correcto hubiese sido ponerlos ellos con azul. Vamos a ponerlos con azul. Los colonos, los colonos que viven en esta zona de acá, las 13 colonias, todos los años los comerciantes, ¿no? Van a Inglaterra y en subasta compran el té. El detalle está que justo ese año, donde ellos se habían enterado que había una sobreproducción, porque si tú eres comerciante, tú estás enterado de esas cosas. Ellos decían, bueno, compraremos el té barato, regresaremos acá a las 13 colonias y le sacaremos provecho. Pero para evitar justamente eso, que el precio del té caiga por el producto de la sobreproducción, el Parlamento inglés hace la ley del té. ¿Qué decía la ley del té? Que la Compañía de las Indias del Este podían ir directamente, vamos a poner este ellos con rojo, podían ir directamente de las Indias con los barcos de la compañía, podían ir directamente a las 13 colonias y sin subasta vender el té. Y ahí empieza. ¿Qué cosa es lo que te está diciendo el Parlamento inglés? O sea, cuando a mí me interesa, yo quiero que tú obedezcas la ley. Pero cuando la ley a mí ya no me favorece, yo la puedo cambiar. Eso es lo que te están diciendo y que pasa hasta el día de hoy, por cierto. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿qué van a hacer los colonos? Van a impedir que los barcos de la Compañía de las Indias del Este, la East Indian Company, desembarque el té en el puerto de Boston. Y lo que va a ocurrir justamente es que durante la madrugada, más de 150 colonos disfrazados de indios Mohawk o Mohawk, como quieras pronunciarlo, que son nativos de Estados Unidos, o lo que era, lo que es en la actualidad Estados Unidos, se van a subir a las compañías de las Indias del Este y van a lanzar más de 340 sacos o cajas de té al mar. Para que entiendas lo grave de la situación, es como que en la actualidad alguno de ustedes sea nacionalista o se crea nacionalista o ultranacionalista y diga, la papa que viene de Holanda, que comemos en las pollerías, viene de un país extranjero y no es papa peruana, atacando a la papa nacional. Así que lo que vamos a hacer nosotros es ir en la madrugada al puerto del Callao y lanzar todos esos sacos de papa que dañan la economía del agricultor peruano. Pues coño, te vas al puerto del Callao, te lanzas los sacos de papa. Y si bien es cierto, puede ser un gesto o un acto, entre comillas, patriótico, no deja de ser un delito. Y imagínate tú, en ese tiempo en Boston, estos colonos se han rebelado contra el monarca, entonces el monarca George III va a decir, bueno, quiero la cabeza de esa gente, ¿quiénes son? Y para resumirte esta historia, van a pedir, los colonos se van a reunir, van a pedir la cabeza de la gente esta que van a participar del motín de Boston, y
y bueno, los colonos se van a reunir, van a convocar a representantes, y es ahí donde se va a dar el primer Congreso de Filadelfia. Subraya en tu separata, eso está aquí en la página siguiente. No, no, a ver. Ajá, sí está acá. Se va a dar el primer Congreso de Filadelfia, los colonos van a romper vínculos comerciales con Inglaterra. Pero ojo, van a romper vínculos comerciales con Inglaterra cuando Inglaterra les niega, y eso es lo que puedes escribir al costado, cuando Inglaterra les niega tener representantes en el Parlamento inglés. Porque hasta el primer Congreso de Filadelfia ellos no se quieren separar, ellos quieren una reforma. ¿Cuál es la reforma que ellos quieren? Al menos tener dos representantes en el Parlamento inglés. Y mira que esa terquedad le va a costar todas 13 colonias, le va a costar al rey de Inglaterra no permitirles tener dos representantes de todas esas 13 colonias para el Parlamento inglés. Entonces, el primer Congreso de Filadelfia, al negarse a tener representantes, rompe relaciones, rompen vínculos comerciales. El rey de Inglaterra los va a declarar en rebeldía, van a comenzar a mandar más ejército y acá todo el mundo se tiene que poner las pilas. Ya para el segundo Congreso de Filadelfia, 1775, se van a iniciar las hostilidades y viene la derrota, la primera derrota británica en la batalla de Lexington, o en Lexington. Que por cierto, la primera victoria, la primera gran victoria del ejército patriota, bueno, todavía no están conformados como ejército hasta que George Washington les va a decir, confórmense como ejército, pero a ver, esa se va a llamar la batalla de Saratoga, ¿ya? Anota, por favor. La batalla de Saratoga va a ser la primera victoria que obtuvo el ejército norteamericano ante los chaquetas rojas, que es el ejército británico. La victoria permitió que diversas potencias europeas, como Francia, Holanda y España, intervengan a favor de Estados Unidos, asegurando su victoria. Pero aquí hay que aclarar algo. Francia arrastra a España y a Holanda para que apoyen a las 13 colonias, a los colonos. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que Francia ha venido perdiendo ya dos guerras con Inglaterra, la de la sucesión española y la guerra de los 7 años. En ese sentido, han perdido muchas colonias. Lo que Francia quiere es poner un poco la balanza más igual. Y van a invertir mucho dinero apoyando, y esto te lo adelanto, ¿no? El rey de Francia va a invertir mucho dinero apoyando a los colonos norteamericanos. El detalle está que cuando los colonos norteamericanos logran la independencia, le van a entregar a España Menorca y Toboga y a Francia Senegal. Ahora, te pregunto una cosa, ¿alguna vez has escuchado hablar de Toboga o de Menorca? Son islas, ¿ya? ¿No has escuchado hablar de esos lugares? Es porque no tienen importancia. Y esos lugares es lo que se les va a ceder luego de la victoria de los colonos. Entonces piensa que el rey de Francia está invirtiendo mucho dinero en proyectos, en guerras que no le van a devolver la inversión. ¿Y quiénes pagan todo ese chiste? Sí, ya lo adivinaste. El tercer estado o el estado llano, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, ya lo agarró de vacilón, los agarró de sopita a su pueblo. Y la gente se va a rebelar justamente porque pagan todos los impuestos y tienen menos derecho que la gente que no paga impuestos. Entonces, ese va a ser el problema. Dicho esto, vámonos ahora a la batalla de Yorktown, ya finalmente. Ah, no, no, no. En 1700, a ver, en 1775, luego de la batalla de Lexington, escucha bien, ¿ah? Luego de la batalla de Lexington, el Congreso se vuelve independiente y se organiza el ejército norteamericano al mando de George Washington, que luego va a ser el primer presidente de los Estados Unidos. Al año siguiente, ojo que todavía estamos en el contexto del segundo Congreso de Filadelfia, al año siguiente, en 1776, se da la Declaración Unánime de las 13 colonias de los Estados Unidos de América. Y me permito aquí hacer una pequeña digresión. ¿Alguna vez has visto esa película con Will Smith? Hace poco creo que ha estado de moda Will Smith de nuevo, no sé por qué, pero, pero Will Smith tiene una película que se llama En busca de la felicidad. ¿Has visto esa película donde él hace pucha, un padre que se queda solo? Coño, es una película que de verdad que uno lo mira y dice, verga, hay gente que de verdad que o sea, hay gente que vive la vida en modo difícil, ¿no? O sea, si tú has jugado alguna vez un juego de video, cualquiera que sea, tiene grados de dificultad, ¿no? Fácil, normal, difícil, titán, Dios, ¿no? O sea,
Modo leyenda, sí, Jim, no, sí, 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 Jennifer, ¿no? Nivel 10 profesor. Hay gente que vive la vida así, por eso Bob Marley, creo que era Bob Marley el que decía, todos tenemos basura dentro, ¿no? Pero créeme que nadie querría cambiar su basura por la basura de otro, ¿no? O sea, porque sí, todos tenemos problemas, ¿no? Así que de alguna manera, si tú te encuentras en una situación cómoda para poder estudiar o para poder vivir, agradece, loco, agradece porque hay gente que realmente vive la vida. Ahora, pero volviendo a este de Will Smith, En busca de la felicidad, ¿tú sabes de dónde viene el título de esa película? Hay poca gente que sabe de dónde viene el título de esa película. El título de esa película viene producto de una ley. La declaración de los Estados Unidos, de las 13 colonias, que se va a dar en 1776, de hecho es un dato, ¿no? El 4 de julio de 1776 se da la declaración de independencia de los Estados Unidos. Will Smith ha sacado una película de eso, el 4 de julio se llama la película. Entonces, ¿qué decía una de las leyes de ellos? Yo te leo, ya dice así, escucha, escucha, escucha. Sostenemos como evidentes estas verdades, dice en esa declaración, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos derechos están el derecho a la vida, a la libertad y el derecho a buscar la felicidad. Qué cosa más loca, ¿no? Que en las primeras constituciones del mundo, en el siglo XVIII, era un derecho buscar la felicidad. El detalle está que luego se van a preguntar, ¿y qué es la felicidad? Porque de repente para ti que me estás escuchando, felicidad sea, no sé, pues amanecerte jugando LOL, o felicidad sea atragantarte con una torta de chocolate viendo un maratón de películas en Netflix. O sea, ¿qué es la felicidad para ti? Y en nuestra primera constitución, cuando se da la independencia, también figuraba este derecho. Pero luego viene el cuestionamiento, pues, ¿no? ¿Qué es ser feliz? Y además, luego viene la realidad, que a pesar de todo el progreso, a pesar de todo el progreso que se logra con la ilustración, el ser humano en Europa, al menos, producto de la primera y segunda revolución industrial, en vez de ser feliz, era más miserable. Y por eso van a surgir nuevas ideologías que van a proponer un cambio, otro cambio en la sociedad. Surge el socialismo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El caso es que sí, es bonito, ¿no? Que en la Constitución, a mí me parece bonito, ¿no? Que el derecho a buscar la felicidad. Y dije, wow, qué cosa más loca, qué ideal más loco y qué cosa más chévere que lo hayan imaginado así, ¿no? Que tanto tú como yo, como seres humanos que somos, tengamos el derecho a ser felices o a buscar. ¿No? ¿No? Me parece una cosa bastante, bastante interesante. Bueno, luego de esto entonces se firma, viene la batalla de Yorktown. A ver, no, ¿qué más? En 1781 el ejército de Francia, Francia aporta con soldados y una flota de barcos que impiden que los barcos ingleses desembarquen en lo que va a venir a ser luego la batalla de Yorktown, donde van a ganar. Entonces se firma el Tratado de Versalles, subrayo porque hay dos tratados de Versalles, ¿saben? En esta clase de historia. El primero es este, del siglo XVIII, que tiene que ver con la independencia que va a reconocer Inglaterra hacia las 13 colonias. Bien, el segundo tratado de Versalles tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, que es el que se firma al finalizar esa guerra. Cuando la PRE te pregunte, tú no te preocupes, ya porque hay gente que se preocupa por las puras. Si la PRE te llegara a preguntar por este tratado de Versalles, créeme que te van a dejar bien en claro el siglo XVIII. Si te preguntaran por el de la Primera Guerra Mundial, créeme que te vas a dar cuenta que es el de la guerra porque coño, o sea, la pregunta o el tema o lo relacionado, los datos relacionados a eso son temas de guerra de la Primera Guerra Mundial y te van a decir el siglo también, es el siglo XX. ¿Eh? Entonces, ah, recuerda que a Inglaterra le va a ceder Toboga y Senegal a Francia y Menorca a España. Luego, en 1787 se va a dar la convención constitucional. Estamos hablando de Estados Unidos. John Adams va a ser el segundo presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson va a ser el tercer presidente de los Estados Unidos y es este presidente, Thomas Jefferson, el que divide en dos grupos políticos, o sea, a Estados Unidos, ¿no? Los republicanos y los demócratas. Ya sabes que Barack Obama era demócrata y Donald Trump es republicano, ¿no? Y ahí lo ves, ¿no? Cada uno tiene sus propios admiradores y detractores, ¿no? El caso es que no se hacen faltas, ¿no? O sea, tú quieres ser nacionalista, racista y unos cualificativos más un poco peyorativos, hablando de la broma, del chiste.
métete a los republicanos, ¿no? Pero quiere ser un poco más inclusivo, más verde, ¿no? Más ecológico, se cuide el planeta, y métete a los demócratas. No hay una tercera opción. Y si la hay, es muy pequeña. ¿Tú te acuerdas cuántos partidos políticos surgieron en nuestra última elección presidencial? Cerca de 19 partidos políticos. Estados Unidos se creó en 1700 como país, ¿no? En el 76, y 776 tiene una sola constitución y dos partidos políticos desde ese entonces hasta la actualidad. Son países serios, ¿no? Acá nosotros, pucha, no sé, poco serios somos nosotros más bien, ¿no? Para esas cosas. O tenemos otro tipo de seriedad en todo caso. Bueno, ahí hay información sobre el motín de Boston, ahí están estos tipos, no te olvides del rey George III con sus famosos casacas rojas, y luego las consecuencias, sí, claro que sí, las consecuencias. Las aprendes de memoria. Número uno, es la primera colonia independiente, o sea, es la primera colonia, anota ahí, en independizarse de su metrópoli, es el primer Estado liberal y democrático, y es el primero en aplicar las ideas de la Ilustración. ¿Ah? Sí, sí, eso nótalo, es el primero en aplicar las ideas de la Ilustración, y tienen van a influenciar la Revolución Francesa y en la independencia de Hispanoamérica. Bien, dicho esto, pucha, ¿qué más queda? Wow, esta clase es... Sí, no es extensa en tiempo, ¿no? Pero sí, digamos, ya hay bastante información porque nos estamos acercando más al tiempo actual de nosotros. ¿Te has dado cuenta que mientras más lejano en el tiempo hay menos información y mientras más cercano ya la cosa como que se va poniendo más compleja? Bueno, vámonos ahora a la Revolución Francesa, ¿bien? La Revolución, a ver, aquí hay acá en la Revolución Francesa? Bueno, aquí hay un texto, justo, miren, ¿ve? El derecho a buscar la felicidad, que es un texto que les había puesto ya en siglos anteriores, el derecho a buscar la felicidad, y ahí lo puedes leer tú completamente y con paciencia. Vamos a cambiar de chip. Vámonos ahora a la Revolución Francesa, y de ahí, bueno, la clase terminará con la restauración, o al menos esperamos, eso es lo que pretendemos en esta clase. A ver, alguna vez estudié francés en la Alianza Francesa, que es un instituto Miraflowers. ¿Vale francés? Por eso sé pronunciar algunas cosas, ¿no? Como laissez-faire, laissez-passer, porque la pronunciación puedes estudiarla por regla y puedes leer francés aun cuando no sepas francés. El caso es que recuerdo mucho que mi profesora nos decía algo así, ya, que cuando un francés se cruza con un peruano o una peruana, casi siempre, o sea, cuando te dicen, ¿no? Dido Besey, ¿no? Vous Dido Besey, o sea, ¿usted de dónde es? Entonces, bueno, tú dices, yo soy peruvien, o sea, yo soy peruano, yo soy peruana, casi siempre te sonríen. O sea, tú dirás, ¿qué profe? Sí, o sea, cuando vas a Francia y alguien se entera que tú eres peruano o peruana, casi siempre te sonríen. Entonces, pero la anécdota es por qué, ¿no? O sea, lo curioso es por qué. Y esta, nuestra profesora de francés, y estoy hablando de esto de hace más de 13 años atrás, yo estudiaba francés, am, ella decía que es que los franceses tienen una frase que hasta el día de hoy usan. Y esa frase es algo así como voulez Peru. Entonces tú dices, sí, voulez Peru. Voulez Peru. ¿Y qué significa eso? Traducido del francés, vales un Perú. Ah, ¿en serio? Sí, en serio. No, entonces, ¿es que sí, sí, sí. Lo que pasa es que durante la conquista, los europeos llegaron a, se llega a tener este mito, ¿no? De que los españoles se sacaron la tinta, con el imperio azteca, con el imperio incaico, que tenían inclusive el mito de una ciudad dorada, ¿no? Que por cierto, el mito del dorado, como ya te lo he dicho, no es centroamericano. El mito del dorado es suramericano. Es suramericano. Y si estaría esa ciudad hecha de oro, estaría en Madre de Dios o en esa zona. Pero bueno, el caso es que sí, vales un Perú, y entonces los portugueses tenían su propia frase, vales un Perú, los franceses, los italianos, los españoles, los alemanes, los rusos, vales un Perú. Cuando quieren decirte algo, o sea, te quiero mucho, te estimo mucho, te pueden decir eso, también es válido, ¿no? Pulu Perú, ¿no? O sea, vales un Perú, o sea, equivalente a todas las riquezas que se encontraron acá, ¿no? Desde la época de la conquista. Y bueno, con esto nos metemos a la Revolución Francesa. Sobre la Revolución Francesa, primero, recuerda que el Palacio de Versalles es el símbolo del absolutismo, al menos para esta parte de la clase.
El que lo va a mandar a construir es Luis XIV, el máximo representante del absolutismo, no solo francés, sino de Europa. ¿Para qué va a mandar a construir Luis XIV el Palacio de Versalles? Para contener ahí a la nobleza francesa que venían de la sociedad feudal, para que ahora el rey los pueda vigilar. Y pasas de ser tú, señor feudal, a ser un señor cortesano, porque ahora vives en la corte o en el palacio del rey. Bueno, para este caso, la Revolución Francesa estalla durante el gobierno de Luis XVI, que según todos los entendidos en la materia, era un tipo que no deseaba gobernar. Y uno dirá, bueno, sí, ¿no? Su esposa María Antonieta se casó cuando tenía 16 años y ella tenía 17, o él 15 y ella 16, pues se llevan por un año y se casaron prácticamente adolescentes. El matrimonio de ellos dos simboliza la paz entre dos monarquías que durante años se habían estado peleando, que es Austria y Francia. Y loco, ¿no? Porque se casan para poner paz y luego les estalla la revolución y acaban con la monarquía. Pero bueno, este texto que está acá, que es el tercer estado, que es un nombre sepsi, robusto y fuerte, eso lo escribe Sieyes. ¿Y qué es el tercer estado? ¿Por qué es importante esto y por qué te lo he dibujado así? Parece una carita, ¿no? Ponemos acá los ojos. Ah, parece una cara. Ya bueno, la cosa es que San Marcos en el examen general ha preguntado por este texto. Entonces se me ocurrió, si San Marcos ha preguntado por ese texto, ¿por qué no poner ese texto tan pequeño que se entiende? ¿Ah? Se entiende, si tú lo lees, lo entiendes. ¿Qué es el tercer estado? Es todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. El tercer estado, el estado llano, la plebe, el tercer estado, el estado llano, la plebe, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus expectativas? O sea, el tercer estado de los plebeyos, llegar a hacer algo. Y de ahí sigue desarrollando la idea y ya tú la puedes leer. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Sí, 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 porque ya son las 11:44. Miren, ya se nos acaba la clase. Bueno, ¿cuáles son las causas para la Revolución Francesa? Rápidamente, vamos a comenzar primero por esta, ya las causas ambientales, ¿sí? Profe, ¿cómo? Sí, las causas ambientales, vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque así vamos a entender mejor este desarrollo histórico, ¿ya? A ver, sobre las causas ambientales, viene así. Primero, si la pre te preguntara, sí, 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 ya, causas ambientales. En el año de 1788 hay un invierno tan crudo, tan frío, pero tan frío, que lo que se había producido ese año se congela. La cosecha se congela y se muere. Presta atención. El trigo, se muere la cosecha de trigo. Y sin harina, y sin trigo no puedes hacer harina de trigo. Ya veo que a nadie le sorprende, porque nadie ha puesto, sí, ajá, ya ve, Omar, nadie ha puesto, entonces ya ve. Con el trigo haces harina de trigo, con harina de trigo haces pan. ¿No te sorprende eso? Ya. Según los historiadores que han revisado el tema de la Revolución Francesa, historiadores franceses, por cierto, escucha bien, ¿ah? Cuando ocurre el problema ambiental, ocurre la crisis del trigo, o sea, el problema del frío, ocurre la crisis del trigo, falta harina de trigo en París. Según los entendidos en la materia, un parisino, o sea, alguien que vivía en París en los años de la Revolución Francesa, en promedio, aproximadamente diario, se come, no es broma, no es chiste, 2,5 kilos de pan diario. Loco, loca, 2,5 kilos de pan diario. Sí, y ves, Jennifer dice, ¿qué? Yo con las justas me como 3 kilos, profesor. No, o sea, sí, sí, 2,5 kilos de pan diario. Loco, loca, ¿tú serías capaz de comerte 2,5 kilos de pan diario? O sea, 4 o 5 panes, mantequilla, jamón, queso, todo así, guau, guau, guau. ¿No? Entonces, si lo remojas con tu avena, con el cuáquer puedes comer más todavía, ¿no? Porque el pan remojado entra más todavía. Y ahí viene el detalle, ¿no? ¿Cómo es la costumbre? ¿Cómo es eso, profesor? Y eso sí, ya, a ver, les explico a todos, ¿ya? Lo que pasa es que tiene que ver con la costumbre alimenticia. ¿Tú crees que antes la gente usaba siempre cucharita, cubierto, tenedor? No. ¿Cómo comía antes la gente? Primero, tener un tenedor, un cubierto, eso es, eres un burgués o eres un noble. De hecho, los que ponen de moda comer con cubierto son los burgueses. El detalle aquí está en que originalmente la gente cuando querías comer, por ejemplo, la sopa, te servían un cuenco y tú no tenías una cuchara para tomar la sopa. Tú lo que hacías era agarrar un trozo de pan, rompes el pan, remojas el pan y así comes.
Entonces, así, aunque tú no lo creas, sí es posible comerte 2,5 kilos de pan. Equivale como al arroz, ¿no? Que vendría a ser para nosotros, porque arroz nosotros sí comemos más de 1 kilo a veces, ¿no? Diariamente, que es bastante según los nutricionistas, para la dieta normal. Entonces, se la pasan tragando pan. Y justo eso que comen, eso se ha visto afectado por la crisis del trigo. Los primeros en ser limpiados son los panaderos, porque piensan que están encareciendo el precio del pan. Porque yo sé que tú sabes qué cosa ocurre con el precio de un producto cuando ese producto escasea en el mercado. Muy bien, Omar, el precio sube, pues, profesor. Aquí el precio no subió, aquí el precio se fue para los cielos. Porque según los historiadores franceses, escucha, una rebanada de pan para 1789 valía el salario de un mes de un campesino francés. Para que te hagas una idea aproximada, un campesino peruano en la actualidad, por ley, gana 450 soles mensuales, trabajando de lunes a sábado, desde que sale el sol hasta casi que se oculta. Loca, ¿tú pagarías 300 soles por una rebanada de pan? Parece imposible, pero eso que parece imposible pasó en Francia. Y eso va a traer lo que luego va a ser las causas, son causas para la Revolución Francesa. Sigamos avanzando. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el gasto en conflictos bélicos y la Corte de Versalles. Sí, Francia se mete en una serie de guerras que finalmente no le van a devolver la inversión dada y el Palacio de Versalles se tiraba, no es broma, no es chiste, el 80% de todo el presupuesto de la nación francesa o de la monarquía francesa. El 80% para mantener esa gente. De hecho, los historiadores franceses decían o dicen que, escucha bien, en una semana la nobleza que vive en la corte de Versalles se traga lo que en 2 meses todo el pueblo de París hubiese podido comer. Y luego no saben por qué le cortaron la cabeza. Pero bueno, la cosa es que en política critica el absolutismo, la desigualdad de los estamentos, y aquí en la desigualdad de los estamentos puedes anotar que solo la plebe paga impuestos. Por eso, mira, tienes aquí la imagen súper chévere. ¿Ves? El clero, el sacerdote, la nobleza, y aquí en esta piedra dice impuestos, dice, impuestos. ¿Y quién es el que carga con el peso de esos impuestos? Acá Johnny, Mickey, ¿sí? El estado llano, ¿no? Entonces la plebe, ¿no? Ahora, la piedra, aquí está, ¿no? Justamente la definición de eso. Luego tenemos aquí una, ¿cómo se llama esto? Una pintura acerca de la toma de la Bastilla, que es este castillo cárcel para presos políticos. Y acá está, ¿no? Grabado, dice, ¿no? Grabado, toma de la Bastilla, hecho símbolo de la Revolución Francesa. Y eso es lo que tú vas a notar, porque eso la prensa lo preguntaba hasta el cansancio. ¿Qué representa la toma de la Bastilla? Profesor, la toma de la Bastilla simbólicamente, anota por favor, representa el fin de la sociedad estamental o el inicio de la Revolución Francesa. Cualquiera de las dos es válida. Simbólicamente, la toma de la Bastilla representa el inicio de la Revolución Francesa o el fin de la sociedad de antiguo régimen. Creo que nos quedan 5 minutos, así que vamos a darle aquí duro y parejo para que tú y yo podamos hacer esto bien y nos vayamos tranquilos y tranquilas a nuestras casas. O, bueno, ya estás en tu casa, ¿verdad? Así que antes de la clase era así, la costumbre, disculpe. Bueno, a ver, ya vamos a ver. Cuando piensas en las etapas de la Revolución Francesa, son divididas en tres partes. Escúchame bien. Monarquía, república, imperio. La monarquía se subdivide a su vez en los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Y al finalizar, en esa etapa es donde aparecen los grupos políticos, que también te los vas a aprender de memoria. Los girondinos son los republicanos moderados, o sea, no son radicales, estos están como que están a la derecha, tienen un presidente constitucional, pero ¿no? sin llegar a un derramamiento de sangre. Los que son de provincia, o sea, los franceses y francesas que vienen de provincia, de la sierra o del campo de Francia, ellos son los jacobinos y ellos son los más radicales. Ellos son los que comienzan a cortar la cabeza a todo el mundo con su líder, Maximilian Robespierre. Y los fuldenses son los monarquistas, o sea, asumimos que son nobles, ¿no? Porque están a favor de la monarquía. ¿Por qué se llaman los estados generales? Lo que sucede es que Francia tiene un fuerte déficit fiscal, debe mucho dinero. Luis XVI convoca a un ministro de Hacienda, a un ministro de Economía llamado Robert Turgot. Robert Turgot lo que quiere hacer es algo muy sencillo.
abolir el privilegio de la nobleza y del clero de que no paguen impuestos, porque ese es el caballito de batalla. El tercer estado lo que pide es que la nobleza y el clero paguen impuestos igual que la plebe. Entonces Turgot decía, bueno, mientras voy solucionando el rollo, voy a darles lo que están pidiendo porque me parece razonable, que la plebe, que la nobleza y el clero paguen impuestos. Cuando la nobleza y el clero se enteran de esto, van a impedir que Turgot haga esta reforma y van a hacer que Luis XVI termine despidiéndolo, que es lo que va a ocurrir. Pero Francia seguía en déficit. Entonces van a convocar como nuevo ministro de Hacienda o de Economía a Jacques Necker. Jacques Necker decía, bueno, lo que Turgot estaba haciendo estaba bien, hay que hacer reformas, hay que eliminar esos privilegios también, hacer que la nobleza y el clero paguen impuestos, como la plebe. Pero yo sé que la nobleza y el clero van a volver a impedir esas reformas, así que yo me voy a lavar las manos haciendo algo muy sencillo. Voy a convocar a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Escucha bien, es la reunión de representantes de los tres estamentos. 300 representantes de la nobleza, 300 representantes del clero y 600 representantes del tercer estado. Ellos tienen que decidir cuáles van a ser las reformas que se van a dar en Francia para sacar al país de la crisis. El detalle está que cuando se reunieron, y no se reunían sino hacía 175 años atrás, cuando se van a reunir, la nobleza y el clero, los representantes, quieren pasarse de vivos y quieren votar por estamento. O sea, quieren que los 300 votos de la nobleza equivalgan a un voto, que los 300 votos del clero equivalgan a un voto y que los 600 votos de la plebe equivalgan a un voto. Tú ya sabes que la nobleza y el clero juegan juntos, son amigos, van de la mano. Entonces, si hay una ley que vaya en contra de ellos son 2 votos contra uno. Y siempre van a ganar ellos. Los de la plebe querían votar por individuo, o sea, que cada voto valga lo que significa, cada voto. 600 votos de la plebe, hay 600 votos ahí, 300 votos acá, 300 votos en el clero, 300 votos en la nobleza. Y ahí viene el problema, pues porque el clero y la nobleza se van a negar a esto. Y bueno, para resumir esto, porque ya estamos acabando la clase, ya acabó prácticamente, finalmente los de la plebe van a decir algo muy inteligente. Nosotros representamos, escucha bien, al 97% de la nación francesa. Ustedes, juntos, nobleza y clero, solo representan al 3%. Así que si nosotros, los representantes del tercer estado, hacemos nuestra propia reunión, seguimos siendo mayoría absoluta, porque representamos al 97% de la nación francesa. Sin ustedes podemos hacer la reunión. ¿Y qué cosa surge? La Asamblea Nacional, porque ellos representan a la nación francesa. Es aquí donde van a jurar no separarse hasta redactar una constitución. Cuando ellos juran no separarse hasta no redactar una constitución, es ahí donde pasamos a la Asamblea Constituyente. Es aquí donde se da la toma de la Bastilla, porque el rey Luis XVI parece que quería disolver la Asamblea para impedir que haga una constitución que limite su poder absolutista, como monarca absolutista que era. Y bueno, ya se terminó la clase. Bueno, entonces estaba diciendo esto, por favor, chicos y chicas, tú termina entendiendo esto. En la Asamblea Constituyente le cortan la cabeza. Ah, perdón. Aquí le van a cortar la cabeza a Luis XVI en esta parte de acá, míralo acá, ¿sí? En la parte de la República, en la Convención Nacional, ya eso tú lo lees. Los datos en realidad están ahí muy precisos. Napoleón entra a callar acá, en el consulado ya el tipo da la hora. De hecho, la primera aparición que él va a tener la tiene aquí, con el 18 Brumario, que es el golpe del cual van a participar para poder acabar con el gobierno del terror. Y luego, por favor, tú estudia esto que está acá. Bueno, acá hay un texto acerca de Napoleón Bonaparte, Memorias de Napoleón Bonaparte, venimos a leerlas. Recuerda que Napoleón va a ser derrotado en la batalla de Waterloo. Las consecuencias de cajón te las vas a aprender de memoria. Por favor, de la primera revolución industrial, no olvides no solamente estudiar las consecuencias, sino la he preguntado mucho por esto. Fuente de energía y materia prima de la primera y la segunda revolución industrial. No me creas a mí. Revisa los exámenes pasados y vas a ver que cuando han preguntado por este tema, casi siempre han preguntado por esto. ¿Ya? Las características de la primera y segunda revolución industrial. Y finalmente, el mapa político europeo se ve modificado por Napoleón Bonaparte, porque van a expandir esta idea de tener monarcas constitucionales del liberalismo. La restauración básicamente es el intento de la nobleza de restaurar el mapa político europeo a como era antes de la Revolución Francesa. Y ya está. Se acabó, chicos y chicas.
Ya eso, tú léelo, por favor, por eso se llama restauración. Apréndelo porque está muy bien explicado. Yo fui el que hizo esta información, así que yo sé que tú lo vas a poder entender. No te olvides de él, Metternich, representante de la restauración. Y bueno, las claves con eso, te doy las claves y ya. La número uno es la letra D, la número dos, la respuesta es la letra D, la número tres, la respuesta es la letra C, la número cuatro, la respuesta es la letra A, y la número cinco, la respuesta es la letra D. Les paso la encuesta, chicos. Chicos, gracias por su atención. Espero que hasta donde hemos llegado hayas podido aprender bien esta clase porque realmente es muy interesante. Y ya continuaremos la próxima semana. Recuerda que la red termina cuando se da el último examen, que es el cuarto, así que yo espero verte al menos aquí en la lista hasta ese entonces. Chicos, chicas, gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. A toda esa gente, nunca me despido de la gente que se despide de mí porque nunca leo el chat. A ver, sí, gracias Omar, gracias Alejandra, Nicole, Natalia. Sí, la uno y la 2 son la letra D, sí, sí, la letra D. Luego, gracias Sofía, bye, Jean, Richard, Camila, allí, sí, nos vemos, chao, Johan, sí, muy bien, chicos, gracias. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, que la fuerza los acompañe, sigue estudiando a pesar de todas esas cosas encontradas.